Capítulo 687. Santuario Pacífico. Una semana más tarde. Dentro de una cueva oscura y húmeda, un hombre se sentó en la parte superior de una plataforma de piedra que fue tallada perfectamente horizontalmente con el ataque de una espada. El hombre tenía los ojos cerrados mientras estaba inmerso en meditación bajo un manto de oscuridad. Goteo. Goteo. Las gotas gotearon desde el techo puntiagudo en una cuenca natural de agua, reverberando en toda la cueva y dando una sensación de misterio a todo este escenario. Silbido. Una ráfaga de viento entró por la entrada de la cueva y en el momento siguiente, una figura se levantó de las sombras negras frente al hombre que meditaba. Maestro, he regresado. Dijo un hombre con cabello hasta los hombros y una máscara negra que cubría la mitad izquierda de su rostro mientras sus ojos verdes brillaban. El hombre que meditaba abrió lentamente los ojos y preguntó con una voz severa que resonó en toda la cueva. ¿Cuál es la situación allí? Preguntó el hombre vestido con un abrigo largo gris oscuro con patrones plateados en los hombros y las mangas. Hace una semana, Khan y el grupo habían regresado a tierra de nadie. La razón por la que lo hizo fue porque actualmente era el único lugar seguro para él. Dame el informe detallado. Habló Khan mientras miraba a Ronin, quien emergió de las sombras y se arrodilló frente a él. Debido a la grabación de Celine Armitage matando a Ezequiel, la situación dio un giro terrible. Para evitar una guerra a gran escala, algunos de los miembros del clan que competían por el puesto de líder mataron a Celine. Más tarde, su cabeza fue ofrecida al clan Na'vi como forma de disculpa. Sin embargo, el líder del clan Na'vi, que también es el abuelo de Ezequiel, no lo aceptó. Y dado que la facción neutral pensó que el clan Armitage estaba escondiendo intencionalmente la tableta de los arcanos, nadie acudió en su ayuda y algunos intentaron extorsionarlos en momentos de necesidad. Pero al final, ocurrió una gran batalla y murieron más de 20 millones de soldados de ambos lados y, finalmente, el líder del clan Na'vi mató al patriarca del clan Armitage. Con la ayuda de otros clanes de la facción de sangre pura, acabaron con todo el clan Armitage, dijo y le entregó un informe escrito a Khan. Ya veo. Así que todo su clan de millones fue masacrado debido a mis maquinaciones cuando fingí mi muerte. Debería sentirme culpable. Pero por alguna razón. Yo no, dijo Khan con una expresión despreocupada mientras hojeaba las páginas del informe. Las facciones nobles y todos sus clanes iban a matarlo para tener en sus manos Tablet of Arcana de todos modos. Durante los últimos 200 años, más de 1.000 millones de personas inocentes del feudo de Verlassen murieron porque estos clanes lo habían abandonado, con la excusa de que ningún santo podía entrar allí. Por lo tanto, Khan fingió su muerte y su última grabación arruinó a todas las facciones nobles a lo grande. En cuanto al destino del clan Armitage y las millones de vidas perdidas, Khan no les dijo que se masacraran entre ellos en lugar de resolver la situación pacíficamente. Entonces Khan no sintió ninguna responsabilidad ya que ya no era un buen tipo con valores morales abrumadores y conciencia culpable en este momento de su vida. Desde tu supuesta muerte, las tres facciones nobles han sido arruinadas. Informó con voz estoica. Las tres facciones ahora son solo una sombra de su pasado, todas recibieron un gran golpe hasta el punto de no recuperarse. A pesar de su poder y conexiones, no pudieron lidiar con las consecuencias de tu muerte que supuestamente causaron. También hay un gran cambio en su liderazgo. Los tres líderes de facciones se vieron obligados a renunciar a sus cargos gubernamentales como presidente del Tribunal Supremo, jefe de ministerio y general de las Fuerzas Armadas. La mayoría de los nobles perdieron su posición de autoridad en el gobierno, mientras que muchos clanes poderosos cayeron. Habló Ronin con ojos sin vida como si este cambio en el Imperio Rakos no lo afectara de ninguna manera. Al final, dependía del público provocar una revolución. La muerte de Khan tuvo un gran impacto en la estructura del gobierno y ahora estaba pasando por una reforma completa que tardaría al menos una década en estabilizarse por completo. ¿Qué pasa con mi feudo? Preguntó Khan en un tono serio. En Verlassen, todas las ciudades importantes tienen tu estatua en la plaza principal. Incluso ahora eres percibido como el héroe del feudo. Muchas regiones del Imperio Rakos te tratan de la misma manera. Explicó Ronin. ¿Y qué hay de esos tres? Sir Alvestros Winston se abrió paso hasta el rango santo hace casi 4 meses. Ahora es el único herrero de rango santo del Imperio Rakos, informó Ronin con una expresión complácida. Esto me pone una sonrisa en la cara. El señor Sirius Black está controlando los fondos tanto del gobierno de Verlassen, que fue elegido a través de la votación pública, como lo deseaste en tu última grabación, y también es el principal tesorero de la organización Seven de Atlisins que se ha expandido incluso en muchas partes del imperio ahora. Dijo Ronin alegremente.
En cierto modo, Khan, Ronin y Ceril fueron los mayores autores intelectuales y contribuyentes detrás de la creación de la organización del inframundo Seven de Atlisins. Y ahora los frutos de su trabajo estaban creciendo. Con las tres facciones debilitadas, tenían más espacio para expandirse y consolidar su propia autoridad en todo el Imperio Rakos. ¿Qué hay de él?, preguntó Khan con curiosidad. Tobias ha subido de nivel y ahora es comparable a un santo de segunda etapa. Como ordenaste, está protegiendo a Sir Alvestros, que vive en las afueras de los límites del feudo de Berlasen. Pero dada su relación e historial con él, nadie se ha atrevido a causarle problemas a Sir Winston. Todos saben que en el momento en que toquen a tus antiguos aliados, los ciudadanos del imperio boicotearán lo que quede de sus clanes y sus respectivas fuerzas, iteró el general Spirit Assassin. En el último año y medio, Tobias mató discretamente a más de 22 semisantos de las tres facciones nobles. Todos ellos eran espías que se infiltraron e intentaron apoderarse de Berlasen después de tu muerte. Habló Ronin, el jefe del Departamento de Inteligencia y Exploración entre los generales de Khan. Y finalmente, la expresión de Khan se volvió solemne. Ronin entendió lo que significaba esta mirada y al segundo siguiente, sacó un artefacto en forma de cubo. Pronto, la cueva oscura se llenó de luces multicolores cuando apareció en el centro una imagen holográfica de una figura delgada y hermosa vestida con un traje de mago de batalla negro y amarillo. Un holograma de una mujer revisando varios documentos colocados en una mesa ancha, mientras que la habitación a su alrededor estaba llena de libros relacionados con la magia de invocación, tácticas de guerra, hechizos mágicos antiguos y formaciones. Esta mujer que parecía estar pasando por una investigación meticulosa y planeando algo significativo no era otra que Cassandra Michelson. Capítulo 688. Viejos lazos. Después de que Khan y el grupo regresaran a No Man's Land, tenía 4 objetivos en mente. 1 era el asilo temporal que necesitaba desesperadamente. 2. Quería controlar a las personas que le importaban y que tenía que dejar atrás en el Imperio Rakos. Envió a Ronin, que podía convertirse en espíritu, para cruzar la frontera sin ser detectado y completar los otros 2 objetivos. El tercer objetivo era contactar a Tobias y obtener todos los recursos que habían acumulado, como SS Rank Mana Cores y Ores desde el momento en que se fueron. Khan y el grupo no necesitaban dinero, necesitaban estos recursos para subir de nivel y volverse más fuertes. Como se vieron obligados a irse a toda prisa y no querían dejar rastro, Khan no regresó al edificio de la empresa o a Kensield ni trajo todos los recursos que habían desviado en nombre de la gestión de la empresa de Trok. Los que tenían a mano se agotaron en unos pocos meses dado que su demanda de recursos aumentó con cada nivel por un gran margen, especialmente para Khan, que necesitaba el doble de World Energy para clasificarse en la siguiente etapa. Ronin luego entregó 300 anillos espaciales a Khan en una caja. Estos son 100 millones de núcleos de maná y minerales de rango SS que Tobias logró reunir hasta ahora. Informó Ronin. Bien. Esto debería ser suficiente para todos nosotros durante al menos otro año. Dijo Khan con semblante complacido. En cuanto al cuarto objetivo principal, se trataba de Cassandra. Lady Cassandra ahora es una santa de segunda etapa y recientemente reveló su rango al clan Michelson. La he seguido durante unos días. En cuanto a su personalidad ha cambiado mucho. Se puede decir que se ha vuelto muy intrigante, dijo. Bueno, incluso esta grabación es suficiente para mostrar esos cambios en ella. Eso era de esperar después de lo que le hicieron el clan Michelson y sus padres. También me prometió que no será la misma chica ingenua que vivía por el bien de su clan y su prestigio, dijo Khan mientras miraba con anhelo el rostro de Cassandra en el holograma. Cassandra ahora parecía más hastiada, concentrada y astuta. Todo su carácter fue reformado y de una hija protegida y devota, parecía una mujer ambiciosa que no era diferente a una reina en ciernes. Ya no era del tipo que solo vivía por la moral y los códigos inculcados en ella desde la infancia. Ya no se preocupaba por su clan o familia e incluso los lazos de sangre no significaban nada para ella. Hay una lucha por el puesto de heredera del clan entre Cassandra y Verónica. Después de que Lady Cassandra revelara su habilidad para usar magia nuevamente, los altos mandos del clan entraron en conflicto. Verónica Michelson, su prima también se convirtió en santa de primera etapa hace 2 meses. Así que hay mucha lucha interna dentro del clan Michelson, dijo Ronin. Ya veo. Una vez que recibió el trato de heredera, Verónica también cambió. Ella fue una de las personas que abandonaron a Cassandra cuando básicamente me la vendieron por la tableta de Arcana. Bueno, esa es su batalla por pelear.
Incluso si pudiera, Cassandra nunca aceptaría mi ayuda en ese asunto, sonrió Khan, sintiéndose un poco orgulloso de escuchar sobre el progreso de Cassandra y los cambios necesarios en su personalidad. Por alguna razón, a Khan le parecía aún más hermosa y divina, solo mirar su proyección hizo que su corazón se acelerara un poco más. 5 minutos después. ¿Los entregaste? Le preguntó a su mano izquierda. Sí, señor. Después de conocer a Tobías, les di suficientes recursos que los ayudarían a convertirse en santos de al menos la 5ª etapa. El más fuerte entre ellos ya era comparable a un santo de la 3ª etapa. Más tarde podrían reponer los recursos de Tobías nuevamente, dijo Ronin. Las personas misteriosas de las que hablaba Ronin no eran otras que los nuevos subordinados de rango legendario creados por Khan. Antes de dejar el Imperio Vulcano, Khan le pidió a Abby que le diera los cuerpos de los miembros del Partido de los Héroes que fueron asesinados por los subordinados de Khan. Y debido a que todos tenían sus núcleos intactos, Khan decidió crear nuevos subordinados para aumentar su poder de fuego. Usando los 7 cuerpos, creó 3 nuevos subordinados de rango legendario que tenían las habilidades y destrezas del santo del grupo de Axel. Khan los nombró, los mató y luego, después de que cumplieron con los criterios de impartición de habilidades, les dio armas y armaduras, así como todas las habilidades que tenía que se adaptaban a sus respectivas clases, habilidades y cuerpos. 2 de ellos eran hombres mientras que uno era una mujer. Usando a Edna, la Succubus Enchantress y Miqueala, el Tengu Archer, creó a Gata. Una variante de la clase Summoner que podría brindar un gran apoyo en la batalla mientras actúa como un DPS de largo alcance al mismo tiempo. Utilizando Volca, el arquero Wolfkin y Rodan, el mago elfo oscuro elemental de viento, Khan creó a Jarvis. Jarvis era una variante de la clase Archer con habilidades elementales de viento que ayudaban mucho a sus habilidades de ataque, era un oponente aterrador. Solo Oliver de sus generales podría superar a este tipo y eso también solo debido a la ventaja de su línea de sangre sobre la bestia divina Rock. Y por último, usando a Tamag, el Alfred Orc Berserker y Garak, el tanque de piel de serpiente negra y finalmente, a Zerog, el guerrero tridente santo de la 4ª etapa. Khan creó Riolet. Riolet era el más fuerte de ese grupo, ya comparable a un santo de la 3ª etapa porque fue creado usando 3 santos con sus núcleos durante el proceso de síntesis. Riolet tenía una clase de usuario variante de Trident llamada Inquisidor. Podría usar elementos de fuego y hielo mientras lucha y proporcionar habilidades de defensa grupal, así como tener sus propias habilidades de Buff y Berserker. Riolet incluso tenía su propio dominio donde todos sus aliados recibían un beneficio del 50% en todas sus estadísticas y habilidades, mientras que los enemigos perdían el 30% de su fuerza total. Para Khan, Riolet era como mezclar Blackwall y Jugram en un solo tipo. Aunque ninguno de estos nuevos subordinados tenía ningún antiguo linaje de bestias divinas o poseía las habilidades de monstruos únicos, Khan les había dado la mayoría de las habilidades adecuadas para su clase que él poseía. Estas 3 nuevas creaciones no empequeñecían a sus generales en términos de habilidades, solo que no tenían forma de monstruo ni técnicas de transformación. En cuanto a su propósito principal, era para proteger a Cassandra. Cuando Ronin conoció a Tobías y entendió la esencia de las cosas en Verlassen, partió en secreto para monitorear a Cassandra como Khan había ordenado. Usando sus habilidades de cambio de fase e invisibilidad, infiltrarse en el castillo del clan Mikaelson no fue un problema y ayudó a Agatha, Jarvis y Riolet a esconderse en la sombra de Cassandra. Aunque parecía que Khan no confiaba en las habilidades de Cassandra, simplemente no podía evitar preocuparse por la única mujer de la que se había enamorado. Los objetivos de Cassandra de vengarse de aquellos dentro de Mikaelson que la vendieron como un objeto barato estaban destinados a hacer que los enemigos fueran mucho más fuertes que ella, mientras que existía el riesgo de que la descubrieran o enfrentara peligros algún día. Incluso con su alma transformada debido a Khan, le llevaría mucho tiempo volverse lo suficientemente fuerte como para lograr su venganza. Entonces Khan envió a estos 3 nuevos subordinados para proteger a Cassandra. Además, debían aparecer solo cuando ella estuviera en peligro mortal y ayudarla a sobrevivir y escapar. Khan se preocupaba por Cassandra pero también tenía su orgullo. Así que esta era la única forma en que podía garantizar su seguridad sin estar cerca de ella. Además, si alguno de los 3 subordinados moría, el sistema lo alertaría independientemente de su ubicación y sabría que Cassandra estaba en peligro. Ella estaba en su propio viaje en el que Khan no podía acompañarla. Pero de esta manera él también podría mantenerla a salvo sin estar cerca de ella. Mientras Khan estaba perdido en sus pensamientos. Silbido. Omega entró en la cueva.
El resto estaba de guardia porque Khan y sus 20 doppelgangers dentro del dominio dimensional estaban reuniendo suficiente fuerza espacial para viajar durante un largo viaje. Maestro, es hora de que nos vayamos. Él dijo. Sí. Respondió Khan solemnemente. Debido a los asuntos en Racos Empire, Khan ya esperó 7 días hasta que Ronin terminó con el trabajo. Y cualquier retraso adicional arriesgaría sus vidas. ¿A dónde vamos? Preguntó Omega en un tono curioso. Khan ya había decidido a qué imperio iría en el mismo momento en que abandonó el campo de batalla usando el vacío dimensional frente a Abby y Vanessa. Khan luego respondió con voz tranquila mientras determinaba su próximo refugio seguro. A algún lugar donde no nos esperarían. Lo viste en Audionovelas Héroe. Capítulo 689. Perseguidor misterioso. 3 días después. Un paisaje desolado y carbonizado de 50 kilómetros con nada más que tierra destrozada y tierras yermas que llevaban la sensación de devastación se llenó de fuertes ráfagas de viento que llevaban humo y tierra. Este lugar no era otro que la región central de los pastizales del este donde la batalla entre Khan y el héroe del fuego tuvo lugar hace una semana. Fuera de este perímetro, había una fuerte seguridad y 4 buques de guerra custodiando este perímetro mientras que 20.000 soldados incendiarios bajo el mando directo del clan imperial estaban estacionados para monitorear las fronteras. Crujido. Crujido. Pero sin que todos lo supieran, de repente un gran remolino de humo negro, blanco y verde apareció en medio del cielo de la nada, tomando la forma de una nube esférica. Silbido. Parece que llego tarde. Una voz tranquila pero dominante apareció desde la nube esférica que se movía como una gota de niebla. Eschua. El humo fusionado explotó rápidamente y se dispersó en el área circundante y se reveló una figura alta. Un vampiro de 6 pies de alto, guapo y maduro, de cabello plateado, piel completamente blanca y ojos rojos brillantes, flotaba tranquilamente en el aire. La armadura negra y verde hecha para la realeza adornada por este individuo emitía el aura de soberanía y poder, suficiente para hacer que cualquiera se inclinara instantáneamente ante esta figura misteriosa. Supongo que llegué antes que esas personas porque ya lo estaba buscando en los imperios cercanos. Menos mal que necesitan completar los trámites según las reglas antiguas antes de ingresar a un imperio. Veamos qué pasó aquí primero. Habló este vampiro en un tono autoritario. Siesta. Chasqueó los dedos y al momento siguiente, más de 50 kilómetros del radio se cubrieron instantáneamente bajo una cúpula blanca y negra que parpadeó y desapareció al instante. Para el mundo exterior, este cambio fue demasiado rápido e instantáneo como para darse cuenta del hecho de que toda la región estaba aislada bajo un dominio. Para los guardias y asesinos, el campo de batalla se veía igual, destrozado y destruido por todas partes. Sin embargo, el mundo interior se había vuelto completamente opuesto a sus expectativas. Similar a la dimensión verdadera, todo bajo el dominio del vampiro se había convertido en blanco o negro. Pero en esta circunferencia de 50 kilómetros, había 22 lugares donde las cosas se tornaron de diferentes colores. Cada color representaba a un individuo o ser en particular. El cuerpo del vampiro parpadeó y apareció cerca de cada color distinto que representaba diferentes auras y santos. Pronto, comenzó a agitar sus manos en un movimiento circular en sentido contrario a las agujas del reloj y luego dividió ese círculo imaginario que hizo. En 10 segundos, la mitad de este círculo intangible se volvió blanco con un punto negro mientras que la otra mitad se volvió negra con un punto blanco. Este círculo que se asemeja al patrón yin-yang se amplió en 50 kilómetros y se extendió rápidamente alrededor de todos estos colores y sus respectivas ubicaciones. Un nacido en el fuego que logró la segunda fase de la transformación de la línea de sangre primordial. A pesar de que él o ella era solo un santo de la primera etapa, este es un gran logro. Y también siento un poco de linaje humano en él. Espera, he visto esta firma de línea de sangre antes. ¿Será alguno de sus descendientes? Analizó y se preguntó. La persona que mencionó fue de hecho Vanessa o Siegfried. Silbido. Silbido. Uno tras otro, apareció en diferentes lugares y comprobó las auras. Solo necesitó un segundo para formarse rápidamente una opinión sobre lo que sucedió aquí y quién participó en la batalla en esa área en particular. Alguien ha manipulado este campo de batalla. El aura de esa sexta etapa del fuego, el cadáver de esa persona fue traído aquí recientemente y la sangre se esparció en esta región, dijo el vampiro con voz pensativa. En quien estaba pensando no era otro que el papa cuyo cadáver fue traído más tarde por Abby para falsificar algunos rastros en el campo de batalla. Una línea de sangre imperial completa transmitida por el fuego. Significa que el emperador también estuvo aquí. Hipotetizó.
Pronto, se trasladó a todos los campos de batalla separados donde los subordinados de Khan y los miembros del partido del héroe lucharon individualmente. ¿Qué demonios es esto? Una variante de Goldbeast Fenrir, alguien ya comparable a un santo de cuarta etapa con las habilidades y destrezas de un espadachín mágico. Esa persona incluso ha adquirido la ley de la gravedad. Exclamó el vampiro con incredulidad. A continuación, se trasladó a otro campo de batalla. Un titán primordial. Una variante de la bestia divina Rock. Un individuo de la línea de sangre Truedemon con su propio dominio. ¿Qué diablos pasó aquí? Estas personas ni siquiera deberían existir. Clamó desconcertado. Había encontrado la existencia de Blackwall, Oliver y Jugran respectivamente. Y justo cuando revisó el campo de batalla de Ceril. Un elemento no muerto con oscuridad, con los dones de la deidad de la nigromancia. ¿Qué sentido tiene esto? Se preguntó de nuevo. Una variante de los seres espirituales, él o ella tiene un fuerte control sobre las almas. Y pueden moverse a través del espacio o cualquier objeto momentáneamente. Dijo con una expresión sombría mientras analizaba el lugar donde peleaba Ronin. Este lugar, está lleno de fuerza vital. Como si fuera el epicentro de toda la vida en esta área. Si no me equivoco, esta persona tiene rastros del linaje Asokbatika. Habló en un tono solemne después de investigar el campo de batalla de Armin. Pero después de que se movió al lugar final, estaba completamente desconcertado porque 5 auras diferentes pelearon dentro de un radio de 15 kilómetros, y lo más destacado del campo de batalla fue la esencia del alma. El héroe del fuego usó su arma divina. También creó una especie de monstruo de sangre. Y si mi suposición es correcta, entonces debe haber convocado a una deidad en este lugar, dijo el vampiro mientras rastreaba la presencia de Axel, Blood Titanic Agutsuchi. Incluso pudo rastrear la esencia del alma para predecir que Axel usó Amaterasu durante la batalla. Y por último, se movió hacia el lado enemigo al que se enfrentaban estos tres. ¿Estoy soñando? ¿Una variante con el linaje del dragón y el basilisco? ¿Qué diablos es esta criatura? Gritó y se palmeó la cara después de detectar el linaje de Rudra. Pero cuando llegó al aura de Khan. Tiene 3 habilidades divinas. Y 6 bendiciones de la deidad de la guerra. 104 regalos. 1 por War Deity Kravel y 3 regalos otorgados por Blacksmithing Deities Brokri y Eitri también. En serio, este chico me ha sorprendido mucho, habló con una sensación de alivio. Pero al segundo siguiente, su semblante se volvió extremadamente feo. Maldita sea. Mierda. Idiota. Gritó y se agarró la cabeza, como si tuviera un colapso mental. No me digas, eligió la habilidad divina síntesis y creó esos monstruos. Ese titán y los muertos vivientes incluso tienen pseudo-almas. Eso no es bueno. Habló con una expresión horrorizada. Empezó a tirar de su cabello con molestia. Demasiadas habilidades y líneas de sangre diferentes. Debe haber absorbido habilidades de otros monstruos y clases de luchadores. Y luego se las dio a sus monstruos de alguna manera. Él eligió la maldita absorción de habilidades. Se enfureció y apretó los puños con fuerza. Y finalmente, llegó al lugar en el suelo donde Khan dejó el campo de batalla usando la grieta del vacío dimensional. En este punto, su piel completamente blanca se volvió aún más blanca como si le hubieran succionado la vida. Oye, alguien, por favor, dígame que él no eligió la ley dimensional. Dijo el vampiro como si estuviera pronunciando sus últimas palabras antes de morir. Me rindo. El nuevo héroe de la oscuridad ya es una causa perdida. Dijo este vampiro mientras su figura se desplomaba en derrota. Este maldito idiota. Realmente pensó que sus predecesores y los héroes de otros dioses en el pasado eran retrasados mentales que no podían ver el potencial de estas habilidades divinas y optaron por ignorarlas por ganancias pequeñas y a corto plazo. Se preguntó a sí mismo con un enfurecido voz. Absorción de habilidad hecha por el dios de la vida. Síntesis hecha por la diosa del conocimiento. Ley dimensional hecha por el dios del espacio. Su impotencia se podía detectar en su voz. Hay una razón por la que nadie eligió a estos tres. Este imbécil eligió las mismas 3 habilidades divinas que lo matarán algún día. Dijo el vampiro en un tono lleno de decepción. Debería haber elegido al menos 2 habilidades divinas como Death Absolution y Abyss Sanctuary creadas por God of Darkness. A este ritmo, ¿cómo diablos se convertirá en un demidios? Exclamó con voz exasperada. ¿Matar al dios demonio? Este imbécil no podrá enfrentarse cara a cara ni siquiera contra los 12 Raksasa del emperador demonio, volvió a reprender a Khan en su mente. ¿Por qué Dios de la oscuridad no le contó sobre las consecuencias de elegir estas 3 habilidades divinas? ¿Ocultó intencionalmente esta información debido a lo que sucedió con el octavo héroe de la oscuridad? ¿O tiene sus propios planes diferentes con este héroe recién invocado?
Esta situación se está convirtiendo en un dolor de cabeza más grande en comparación con otros héroes elegidos de esta generación, siguió preguntándose debido a la situación actual. Y ni siquiera tiene el arma divina en su poder. ¿Cómo diablos voy a cumplir la misión que me encomendaron hace 300 años? Se quejó para sí mismo, perdiendo la compostura anterior de un ser supremo. Aunque ya tiene 2 llaves divinas, estoy seguro de que ni siquiera sabe qué hacer con ellas. No necesito encontrarlo dentro de los próximos 5 años. De lo contrario, será demasiado tarde y él pensó el vampiro y completó su frase con amargura en la boca. Muere una muerte miserable. Pasaron decenas de minutos mientras el vampiro seguía quejándose, maldiciendo su suerte y al mismo tiempo hablando mal de Khan por las decisiones que había tomado. Pero mientras dejaba salir toda la frustración, su expresión se volvió seria cuando sintió que otro ser poderoso venía hacia él desde 500 kilómetros de distancia. Sin embargo, este vampiro ya no se molestó en ocultar su presencia. Desactivó el dominio y tranquilamente cruzó los brazos. 15 minutos después, otro ser vestido con una armadura de color rojo burdeos, mientras viajaba sobre una enorme criatura parecida a un pájaro hecha de fuego rojo escarlata, que revelaba una presión santa tremendamente opresiva y dominante, apareció en el cielo. Tomaste más tiempo de lo que esperaba. Habló el vampiro con una sonrisa en su rostro. ¿Qué diablos estás haciendo en mi imperio? Preguntó Abby, sus ojos llenos de intención de batalla y listo para pelear. Señaló su legendaria lanza de rango y pronunció el nombre del intruso frente a él. Rey Belmont. Capítulo 690. El apalancamiento. Abby apareció en el campo de batalla que ya estaba hecho añicos en solo 20 minutos después de que este vampiro invadiera en secreto el imperio vulcano. ¿Qué diablos estás haciendo en mi imperio? Rey Belmont, dijo Abby, quien flotó a 3 kilómetros de distancia en el aire mientras su nave voladora con forma de pájaro hecha de llamas desaparecía. Oh, así que sí sabes de mí. Me siento honrado. Respondió el vampiro con una sonrisa benigna. ¿Quién no lo haría? Solo hay 4 santos de la 9ª etapa en todo este mundo conocidos como 4 soberanos. Solo uno de ellos es un vampiro titulado Revenant Sovereign. Y los registros de mi familia imperial también mencionaron tu nombre. Rey Argos Belmont, dijo Abby con voz solemne. Entonces deberías saber sobre nuestro arreglo ya que eres el emperador reinante. Estoy aquí para honrar el pacto que tengo con tu familia imperial, dijo el vampiro mientras su largo cabello plateado ondeaba en el aire debido a las fuertes ráfagas de viento. El pacto, según mi conocimiento, no se aplicaría si la situación pusiera en riesgo al imperio vulcano. Como ya habrás escuchado, la situación actual no se trata solo del héroe del fuego o la familia imperial, sino de todo el imperio vulcano, repitió Abby. No espero que lo honres tanto. A mí también me gustaría evitar el derramamiento de sangre, incluso si es tu imperio. Solo dime, habló Argos Belmont, uno de los 4 soberanos. ¿Dónde está el héroe de la oscuridad? Preguntó con voz lúgubre mientras ejercía su santa presión. No lo sé. Le tendió una emboscada y mató a nuestro héroe de fuego, así como al papa. Ya se había ido antes de que yo apareciera aquí, respondió Abby sin cambiar su expresión. El ser frente a él era un santo de la 9ª etapa que también tenía una relación oculta con su familia desde hace 200 años. TCH. Ahórrame las tonterías. Sé que organizaste el campo de batalla. Ese santo del fuego de la 6ª etapa, su papa de la iglesia de Etrax, supongo. No murió aquí sino en otro lugar. Y si no me equivoco, uno de tus vástagos estuvo involucrado en esta batalla. Él o ella luchó contra los miembros del grupo del héroe en lugar del héroe de la oscuridad y sus secuaces. Ya lo he visto todo. Respondió el rey vampiro. Abby se sorprendió al instante, pero controló su expresión, sin mostrar sorpresa en lo más mínimo. ¿Quieres que revele esta información a los otros imperios, o particularmente a ellos cuando lleguen aquí? Preguntó Argos con una leve sonrisa, tratando de chantajear al emperador. Maldición. ¿Por qué un santo de la 9ª etapa de todas las personas vino aquí? Maldijo Abby en su mente. En este momento, la mente de Abby estaba en conflicto. Porque este era un ser del que ni siquiera él podía deshacerse. Además de eso, Abby aún no se había recuperado por completo. Desde que Khan se fue, Abby había estado creando un rastro en diferentes partes de su imperio para cubrir sus huellas y también reprimir a la gente de la iglesia después de asumir el mando por la fuerza. Pero justo esta mañana, un santo de la 9ª etapa apareció repentinamente de la nada y se enteró de la situación real en solo minutos. Anteriormente, los imperios cercanos no pudieron encontrarlo ya que ese grupo no se reunió desde su fundación hace 300 años.
Supongo que también sabes que el noveno héroe de la oscuridad puede viajar usando la dimensión verdadera y probablemente por eso nadie pudo rastrearlo hasta ahora. Pero ahora que un héroe elegido fue asesinado por él, todas esas personas que se habían estado escondiendo durante 3 siglos saldrán y se unirán nuevamente. Entre ese grupo, tienen un santo de la séptima etapa del Imperio Herbe. La magia espacial y la ley del espacio es su especialidad. Podrán detectar que tiene la habilidad divina de la ley dimensional. Una vez que eso suceda, nunca podrá esconderse adecuadamente. Habló el vampiro mientras su aura majestuosa se extendía en los 50 kilómetros circundantes. Tanto Argos como Abby estaban tratando de hablar en lugar de pelear. Porque ambos sabían que su participación sería revelada si peleaban ahora. Entonces dime, Abby o Siegfried, ¿me dirás el paradero del nuevo héroe o no? Preguntó de nuevo, esta vez tenía una gran influencia sobre el emperador. ¿Qué planeas hacer con él? Preguntó Abby, apretando los dientes mientras tenía una expresión contraída. Eso no es de tu incumbencia. Solo siéntete afortunado de que no te exponga. También borraré sus huellas por completo y dejaré un rastro que no se pueda ver. Incluso ese santo de la séptima etapa del Imperio del Espacio no podrá rastrearlo, dijo Argos con indiferencia. Sin embargo, el semblante de Abby se volvió sombrío. Le di mi palabra de que ayudaría a encubrirlo. Así que ve y amenaza a alguien más. Soy del tipo que no traiciona a aquellos con los que estoy en deuda, dijo Abby en un tono firme. Su presión santa también aumentó cuando Abby se preparó para usar su línea de sangre para luchar. Pero en lugar de responder a este desafío, Arsh, eres mucho más grosero y de sangre caliente que tu abuela. Parece que toda tu familia está llena de idiotas de cabeza dura. Dijo Argos en un tono molesto. Abby también tenía una expresión de sorpresa después de escuchar esto. ¿La conocías? Preguntó con una voz curiosa. Por supuesto lo hice. Yo la entrené, ignorante ingrata. Tengo este pacto con tu familia imperial porque la preparé para que se convirtiera en la emperatriz y también resolví el mayor inconveniente de tu linaje primordial, dijo Argos, el rey vampiro, como si estuviera muy agraviado. ¿Cómo crees que tu familia sabe de mi existencia cuando otros imperios no tenían ni idea de mí hasta hace 50 años? Reprendió a Abby. Además, ¿estás loco? ¿Por qué quieres acelerar tu muerte peleando conmigo en esa condición? Cuestionó con una voz autoritaria. ¿Qué quieres decir? Preguntó Abby con una voz sombría. ¿Sabes a lo que me refiero? La forma en que tu línea de sangre se está quemando, morirás en 15 años. Dijo el vampiro. Entonces dime, ¿quieres convertirte en mi enemigo o tú y el Imperio Vulcano quieren convertirse en? Dijo Argos mientras hacía una propuesta. Mi mayor aliado. Capítulo 691. El valor. No habían pasado ni 5 minutos y Argos Belmont ya se enteró de su situación con respecto a la transformación de línea de sangre contundente que usó para salir de la formación Flamer Killer y matar al Papa junto con los santos campeones. Pero ahora, de repente estaba hablando de convertirse en aliados de Abby y el Imperio Vulcano de la nada. ¿Tú, cómo supiste eso? Preguntó Abby, su mente aún más alarmada y cautelosa del vampiro frente a él. Oye, soy un vampiro. Subimos de rango usando sangre y energía mundial, e incluso entre los 4 soberanos. Soy el más experimentado y conocedor en lo que respecta a líneas de sangre y características de diferentes especies y monstruos, respondió el santo de la novena etapa mientras ponía los ojos en blanco como si estuviera cansado de responder la misma pregunta una y otra vez. ¿Sabes por qué un Fireborne como tú no vive más de 200 años incluso si te conviertes en un santo de la octava etapa? Por lógica, tus parientes deberían vivir más de 1000 años en ese rango en comparación con los humanos y muchas otras especies en el mundo. Pero ustedes usan su línea de sangre para avanzar demasiado rápido en las filas. ¿De verdad crees que no habría un precio a pagar por este atajo? Afirmó como si fuera una persona certificada con autoridad en este asunto. Dime honestamente, ¿cuántas décadas te tomó convertirte en un santo de la octava etapa? Abby en el otro extremo se había sorprendido. Cerca de 40 años. Respondió. Este fue de hecho el caso. Debido a la situación y su afán de venganza, Abby dependía en gran medida de su línea de sangre imperial Fireborne para ascender de rango y volverse lo suficientemente fuerte como para proteger el Imperio Vulcano. ¿Crees que es fácil de hacer? Incluso me tomó cerca de 250 años convertirme en un santo de la novena etapa, a pesar de mi talento sin igual. Incluso alguien como el octavo héroe de la oscuridad tardó 150 años en convertirse en un santo de la novena etapa. En la historia del mundo, personas como el sexto héroe del espacio, la sexta heroína del rayo necesitaron más de 200 años para alcanzar el pináculo de su fuerza. Comparado con ellos,
Ya has desperdiciado tu esperanza de vida. Y esa reacción violenta de usar tu línea de sangre a la fuerza ha reducido tu vida 3 veces, dijo, golpeando los nervios del emperador. Abby ni siquiera pudo responder debido a la revelación porque era la verdad última. Incluso tus descendientes no podrán ascender de rango en las próximas 2 décadas. Por lo tanto, tu imperio ya está condenado cuando otros emperadores y emperatrices se enteren de tu situación. ¿Qué crees que pasará con el imperio vulcano después de tu muerte? Cuestionó, atrapando a Abby en otra situación complicada. Pero aún así, Abby no titubeó. Aún así, no lo abandonaré incluso si me chantajeas. Porque realmente no sé dónde está ahora, dijo Abby con voz firme, su estatura dominante aparentemente inquebrantable. Dios mío, solo si los demás fueran tan honorables como tú. Bueno, no te rendirás a las provocaciones ni al chantaje. Por eso, dijo Argos y dejó escapar una sonrisa malvada. Te voy a hacer una oferta que no podrás rechazar. Argos Belmont, uno de los 4 soberanos que también se tituló Revenant Sovereign, presentó una propuesta frente a Abby, el emperador del Imperio Vulcano. ¿Prometes? ¿Que cuidarás de mi imperio hasta que mi hija sea lo suficientemente fuerte como para convertirse en la emperatriz y protegerlo? Preguntó Abby con una mirada cautelosa. ¿Quieres hacer un juramento del alma conmigo? Incluso un Peaxain no puede romperlo o eludirlo. Dijo Argos con indiferencia como si no fuera gran cosa. Ningún imperio se atrevería a tocar mientras yo declare mi apoyo abierto a su hija. Porque muchos todavía tienen miedo desde los últimos 50 años de que pueda destruir o apoderarme de su propio imperio si me molestan. ¿Sabes lo difícil que es contenerme en un pequeño reino? Provocarme sería justo lo que ni siquiera mis imperios vecinos quieren hacer, dijo Argos mientras su ropa ondeaba. Sin embargo, también tienes que incluir al héroe de la oscuridad en este trato. Tú lo encubres y yo lo buscaré usando mis propios métodos. También me dará todos los detalles sobre sus secuaces y todo lo que hay que saber sobre él. Yo puedo encargarme del resto, dijo con voz severa. Tengo una condición, respondió Abby con una expresión conflictiva. Después de que lo encuentres, no puedes dañarlo, torturarlo, encarcelarlo o matarlo. Él declaró sus términos. ¿Qué diablos tiene eso que ver contigo? ¿Por qué te preocupas por el tipo que puso un objetivo en tu imperio? Preguntó el rey vampiro. Luego, Abby le dijo la verdad sobre toda la situación y lo que Khan hizo para salvar a Vanessa a pesar de tener la opción de abandonarla. ¿Y qué tipo de habilidades y destrezas usó para luchar contra Axel? ¿Y qué? Tiene algunas habilidades excepcionales que no deberían ser posibles para alguien de su rango. No hace la diferencia. Ya es una causa perdida debido a las habilidades divinas que eligió. No lo perdono solo porque lo ves bajo una luz diferente, replicó Argos. Al momento siguiente, Abby le dijo la verdadera razón por la que sentía que valía la pena proteger a Khan. Ese tipo puede que no lo parezca, pero tiene potencial. Incluso sobrevivió contra un arma divina y una deidad a pesar de ser un santo de primera etapa. Ningún héroe convocado ha sido capaz de hacer eso en los últimos 3000 años. Ni siquiera el 8º héroe de la oscuridad logró esa hazaña con ese nivel de fuerza. Además puede que no lo sepas. Pero tiene la media alma unida a la suya a través de un juramento del alma, iteró Abby, tratando de agregar un punto positivo de por qué Khan debería ser perdonado. Hablas como si fuera algo nuevo o importante. Muchos seres poderosos en el pasado han dejado un alma remanente atrás. Respondió el vampiro, sin mostrar interés. No se trata del alma, sino de a quién pertenece. Dijo Abby. ¿Quién diablos podría ser? Incluso si es un héroe elegido del pasado, no cambiará mi decisión. Volvió a rechazar a Argos. El único, dijo Abby mientras insinuaba con una sonrisa tímida. Quien estuvo en el pináculo de la fuerza. Capítulo 692. El más fuerte. El rey vampiro tuvo una reacción confusa a esta información. Solo 10 segundos después mostró una expresión completamente aturdida cuando sus ojos se abrieron como platos. ¿Tiene el alma de Ratnar Whitlock? Clamó Argos con incredulidad. Abby no se apresuró y disfrutó de la expresión estupefacta del soberano vampiro. Sí. Lo descubrí en el momento en que lo conocí. Aunque trataron de ocultarlo, logré sentirlo porque nuestro imperio tenía una gran enemistad con el imperio Ratos antes de que la familia imperial fuera derrocada. Conocemos la firma del alma de la familia Whitlock. Incluso como media alma, el alma de un Peaxaint está en un nivel diferente. Y el único pico santo en el mundo en los últimos 2000 años fue su emperador fundador, Ragnar Whitlock. Un héroe elegido con 2 llaves divinas que también tiene un alma de Peaxaint unida a él. ¿No crees que eso lo hace más valioso que cualquier otro héroe de esta generación? Preguntó Abby con una leve sonrisa.
Incluso el santo de la novena etapa se quedó sin palabras durante unos minutos. Si tiene la mitad del alma de Ratnaruilok atada a él, significa que tiene la tabla de arcana que se rumorea. Las leyendas dicen que es una de las 6 creaciones dejadas por los semidioses. Ratnaruilok lo usó para convertirse en un Peak Saint y ahora, él también puede convertirse en uno. Esto cambia las cosas. Todavía hay esperanza para él, dijo Argos y respiró hondo. Aunque Ratnaruilok murió durante su intento, ciertamente conocía las condiciones para incluso llamar a la tribulación de la ascensión. Tú mismo eres un santo de la novena etapa, pero incluso tú no puedes convertirte en un santo del pico en toda tu vida. Estoy seguro de que alguien como él no moriría sin asegurarse de que regresa al mundo de los vivos. Así que es muy posible que haya otra media alma que guarde ese secreto para convertirse en un semidios, reveló Abby, lo que le dio a Argos otra razón para proteger a Khan. Pero al momento siguiente. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Esto es increíble. Gritó y se rió Argos como un maníaco. Está bien, entonces, aún debería intentarlo. Es mejor que tener esperanzas inútiles. Dijo Argos ya que estaba completamente convencido por Abby. Lo siento, chico. Pero esto es todo lo que puedo hacer por ti ahora mismo. El descanso depende de tu destino. Pensó Abby. En lugar de ser amenazado o verse obligado a renunciar a Khan, Abby no solo protegió su propio imperio, sino que también consiguió un poderoso respaldo para Vanessa, ya que iba a morir pronto y el imperio vulcano estaría desprotegido. También logró evitar la decisión de Revenant Sovereign de matar a Khan y lo puso del lado de este último. Pronto, ambas partes hicieron un juramento del alma, similar a como Khan y Ratnar hicieron el pacto en el feudo de Verlasen. Todas las condiciones de su acuerdo eran mutuamente beneficiosas para ellos. Y si alguna de las partes rompe el juramento, morirán en el acto ya que sus almas explotarán. No había lugar para lagunas, como ordenar a otra persona que hiciera el trabajo u orquestar deliberadamente las cosas para retractarse de su trato. Luego, Abby compartió algunos de sus recuerdos y todo lo que sabía sobre Khan. Así que se hace llamar Khan Salvatore, sus subordinados también son únicos. Sobre todo esa variante Basilisk y la variante Fenrir con Gravity Law. Muy bien, primero ocupémonos de las cosas aquí. Tenemos que enviar sus fuerzas lejos. Este campo de batalla debe aumentarse a una escala aún mayor. En cuanto a la llave divina del héroe del fuego, solo ese miembro del clan imperial Fireborne tendrá una forma de rastrearlo. Pero no funcionará a menos que esté al menos a 1000 kilómetros cerca de Khan, dijo Argos. ¿Qué miembro? Preguntó Abby ya que era la primera vez que escuchaba sobre eso. El tío de tu abuela, el segundo príncipe de esa época. Estuvo allí cuando el octavo héroe de la oscuridad mató a la séptima heroína del fuego. Basado en mi información, eran amantes. Reveló el santo vampiro. ¿Qué tontería es esa? Me habría enterado si uno de mis ancestros fuera parte de ese grupo. Dijo Abby, completamente dudoso de esta afirmación de Argos. Después de su muerte, juró vengarse del octavo héroe de la oscuridad. Pero después de descubrir que el octavo héroe murió, se unió a ese grupo para matar al nuevo elegido. A diferencia del resto de su familia, eligió no utilizar su linaje para ascender en los rangos. Dejó el imperio vulcano y pronto, la noticia de su muerte se extendió por todos los imperios. Explicó el rey vampiro mientras dejaba escapar un profundo suspiro. Todo ese grupo está formado por personas que estuvieron involucradas con la generación anterior de héroes convocados de una forma u otra. Algunos estaban apegados emocionalmente, algunos eran miembros del grupo de héroes de esos héroes en ese entonces, mientras que otros tenían una deuda de vida o muerte con esos héroes elegidos. Con todo, la mayoría de ellos son los sobrevivientes de esa gran batalla y todos ellos tienen un profundo odio y venganza contra el octavo héroe y el dios de la oscuridad. Todos ellos también participaron en la destrucción del Imperio del Abismo en ese entonces. Este Khan Salvatore, es solo una víctima de la guerra y la antigua rivalidad en la que no participó, dijo Argos mientras revelaba otra información interna. Pronto, todos los imperios revelarán su existencia y dios de la oscuridad. Tu imperio vulcano tiene que ser el primero en hacerlo. Todos los imperios afligidos con la voluntad de Dios lo vilipendían y ese grupo debe haberse reunido nuevamente. Si no me equivoco, llegarán en 2 días. Declaró el rey vampiro. ¿Cómo sabes todo esto? Sus identidades y habilidades se han mantenido en secreto durante los últimos 300 años. ¿Es tu fuente confiable? Preguntó Abby con una mirada escéptica. Eso es lo que hago. Bebo y sé cosas. Bromeó Argos, tratando de cambiar el tema.
Luego, Abby le contó a Argos sobre la traición de la iglesia de Etrax y qué narrativa tenían que preparar. Arsh, ¿por qué estas iglesias y cultos no pueden estar satisfechos? Esto ya ha sucedido demasiadas veces en la historia. A veces son los héroes quienes traicionaron a los imperios y lideraron estos golpes ellos mismos. Dijo Argos molesto. Pronto, ambos discutieron un plan meticuloso que borraría por completo las huellas de Khan. Hay que difundir la noticia a todos los imperios. Que el nuevo héroe de la oscuridad tiene 2 santos de la séptima etapa como sus poderosos seguidores. Ellos son los que mataron al Papa también. Elogió el rey vampiro. ¿Y dónde conseguiría a esos 2 individuos? Si puedes rastrear el aura y el linaje de alguien, ellos también podrán hacerlo. Preguntó Abby. Y ahí es donde entro yo. Puedo crear firmas de energía mundial con un elemento particular que se parecerá a 2 santos de la séptima etapa. Y dada la naturaleza de ese elemento, incluso esas personas tendrán la impresión de que Khan tiene seguidores del antiguo culto de Darkborne. ¿Los Darkborne? ¿No fueron eliminados durante la caída del Imperio del Abismo? Cuestionó Abby con una voz sombría. Ja, ja. No compartamos todos los secretos en nuestra primera reunión. Rió Argos. Pero aún así, ¿realmente puedes hacer eso? Preguntó Abby de nuevo. Por supuesto que puedo. Después de todo, respondió Argos casualmente. Shin. Al segundo siguiente, todo el radio de 50 kilómetros se congeló intensamente y todo, incluidos los árboles, el humo y la arena que se desmoronaba, dejó de moverse bajo una aura negra que se extendió y cubrió todo como el agua de las profundidades del mar. Esta presión fue tan aterradora que incluso hizo que Abby, un santo de la octava etapa, se estremeciera de miedo al sentir el elemento de realidad utilizado por Argos, mientras este último continuaba con una sonrisa diabólica. Soy el usuario del elemento Darkness más fuerte del mundo. Capítulo 693. El destino. Argos le reveló uno de sus secretos a Abby para mostrar su fuerza y capacidades frente a este último. El elemento oscuridad estaba prohibido en el mundo y cualquiera que lo practicara debía ser asesinado a la vista en todos los imperios asociados con los dioses. Sin embargo, el propio Argos Belmont resultó ser un usuario elemental de la oscuridad. Este era un secreto que nadie sabía hasta este momento. Así que incluso Abby estaba atónito. Luego, justo enfrente de Abby, Argos creó 2 entidades. Uno de los cuales era de la especie humanoide de tamaño normal, mientras que el otro era una criatura demoníaca de 5 metros de altura que tenía cientos de ojos rojos y sangrantes repartidos por su cuerpo negro como la boca de lobo. Y las presiones de ambos santos se parecían a las de un santo de la séptima etapa. ¿Qué tan fuerte es su control sobre el elemento oscuridad? Incluso yo no puedo hacer algo así. Se preguntó Abby. 7th Stage Signs se encontraba en la cima del Imperio Rakos. Sin embargo, Argos creó tales seres en un minuto. Ponte a trabajar. Ordenó Argos. En unos momentos, estas 2 nuevas creaciones comenzaron a causar una destrucción sin sentido en las regiones cercanas, mientras que Abby ordenó a todas sus tropas que evacuaran 100 kilómetros de la región. Argos luego se volvió hacia Abby y habló. Esto te ayudará a justificar cómo un santo de sexta etapa como el Papa fue asesinado. Estos 2 también irán en diferentes direcciones para crear una distracción. Esto también me llevará más tiempo, afirmó Argos con una expresión pensativa. ¿Esperar el momento para qué? Preguntó Abby. Una vez que lo encuentre. Tengo que entrenarlo y prepararlo. Para el cónclave de los héroes, reveló el soberano aparecido. Y tan pronto como reveló sus intenciones. Entonces cuenta conmigo también. Dijo Abby apresuradamente. Incluso Argos tenía un semblante sorprendido después de escuchar esto. ¿Por qué? ¿No sería problemático para ti? Nuestro trato protege tu imperio y a tu hija. Pero si te presentas al cónclave de los héroes después de lo que pasó, ¿esto te pondrá en riesgo? Preguntó. Nuestro héroe de fuego ya está muerto. Etrax probablemente nos abandonará pronto si no elegimos un nuevo papa. Pero dada la forma en que la iglesia desertó, incluso elegir un papa representante sería demasiado arriesgado. Y no quiero darles ningún poder para hacer daño potencial en el futuro, respondió Abby. Incluso con la situación debido a la traición de la iglesia, todavía estás arriesgando el destino de tu imperio solo por el tipo que salvó a tu hija. ¿O es porque estás apuntando a la tabla de arcanos? Dijo Argos en broma. ¿Qué otra alternativa tenemos? Incluso si continuamos sirviendo a Etrax, no tenemos ningún héroe para representar o respaldar el reclamo de ese lugar durante el cónclave de héroes. Y Khan tiene un reclamo aún mayor después de que mató a Axel debido a las 2 llaves divinas, iteró Abby con voz solemne. Bueno, es tu decisión. Agreguemos esto a nuestro pacto también. Debes mantener tu promesa.
Te presentarás al cónclave sin importar las consecuencias para ti o tu imperio. De lo contrario, no puedo confiar en ti, dijo Argos en un tono serio, su rostro mostraba el conflicto que surgió en su mente. Abby asintió y ambos agregaron nuevos términos a su juramento. Después de que terminaron, Argos sacó un gran cristal hexagonal rojo sangre de un agujero de gusano y se lo entregó a Abby. Esta es una de mis creaciones. Toma esto. Te ayudará a curar la reacción violenta de la línea de sangre. Necesitará 5 años para sanar. Tampoco retrocederás de rango ni morirás. Pero nunca podrás ascender a un rango más alto y, en el mejor de los casos, vivirás otros 50 años. Eso es todo en lo que puedo ayudarte, dijo. Hijo de, podrías haberme dado esto antes. Dijo Abby, sorprendido pero también sintiéndose agraviado. A sus palabras, Argos guiñó un ojo juguetonamente y respondió con una sonrisa de suficiencia. Jaja. Es porque no éramos aliados hace unos minutos y no tenía motivos para confiar en ti. El soberano vampiro había tirado uno sobre Abby. Abby tomó el artefacto con una sensación de alivio. 50 años era mucho mejor que solo 15 años de vida. Esto también lo ayudaría a allanar el camino para Vanessa a largo plazo. Dime algo, ¿por qué estás haciendo esto? Sabes demasiado para alguien que no estuvo directamente involucrado en los eventos de la masacre hace 300 años. Incluso sabes acerca de los miembros de ese grupo. Incluso mi clan imperial no tiene tanta información sobre ellos, preguntó Abby, ya que ahora estaban obligados a ayudarse mutuamente. Argos finalmente decidió decirle a Abby ahora que están obligados por el juramento del alma y que ambos no pueden traicionarse el uno al otro. Nadie podría forzar su información de ellos usando ningún medio tampoco. Porque el octavo héroe de la oscuridad me lo dijo él mismo. Después de todo, él era, reveló Argos por qué estaba tan involucrado en este asunto y buscaba ansiosamente a Khan, mi padre adoptivo. Siguió un silencio e incluso Abby tardó unos minutos en asimilar esta repentina revelación. Explicaba muchas cosas sobre cómo Argos tenía un amplio conocimiento sobre el tema de héroes y dioses. Probablemente buscó y reunió mucha información en los últimos 250 años para conocer todos los secretos también. Luego, Argos le contó a Abby información superficial sobre su historia con el octavo héroe de la oscuridad. Yo era un huérfano de guerra y hubiera muerto en la calle. Me salvó la vida cuando huía tras la masacre de otros héroes y la destrucción del Imperio del Abismo. Él me crió hasta que cumplí los 30. En todo el tiempo que estuve con mi padre, había algo que quería hacer desesperadamente. Pero al final, su cuerpo humano había llegado a sus límites y murió mientras intentaba convertirse en un Peak Saint 20 años después, reveló Argos. Esto significaba que el octavo héroe de la oscuridad murió hace 250 años justo cuando estaba a punto de alcanzar su máxima fuerza. Antes de su muerte, él ya se había preparado para lo peor y allanó el camino para que yo me convirtiera en lo que soy hoy. Mi padre también sabía que una vez que se invocara al nuevo héroe, el mundo lo cazaría. Durante sus últimos días, me dio una misión que, en caso de que él muriera, debía completar una misión sin importar cuánto tomara o cuántos años necesitara, explicó en un tono pesado. Luego, Argos le contó a Abby sobre los objetivos de las tareas como parte de su misión y lo que iba a hacer además de preparar a Khan. Esto, lo entiendo. Así que el octavo héroe hizo lo que era absolutamente necesario, incluso si eso significaba cometer el pecado más grande. No creo que nadie sin una determinación tan fuerte como él pueda hacer eso, dijo Abby. A él también se le afirmó ahora que tomó la decisión correcta al salvar la vida de Khan. Contigo y conmigo. Sería bueno si Khan tuviera dos poderosos patrocinadores durante el cónclave, dijo Argos con voz severa. Acordado. Dijo Abby y asintió en afirmación. La razón detrás de las acciones del octavo héroe de la oscuridad era mucho más grande que él o su imperio. Además, cuando llegue el momento, es posible que necesite que nos convirtamos en su fuerza principal para la guerra final, ya que ningún imperio lo respalda. Iteró Argos en un tono críptico. ¿Por qué? ¿No tenemos como 90 años más? Preguntó Abby con una expresión desconcertada. Ya no. Porque el dios demonio ya ha llegado a la etapa final, reveló con un suspiro. Imposible. ¿Cómo puede suceder tan temprano? Exclamó Abby con incredulidad. Porque esos 4 imperios idiotas todavía están en guerra con el imperio demoníaco a pesar de mi advertencia. Están alimentando el fuego con más petróleo. Se han perdido más de 8.000 millones de vidas en solo 5 años, respondió Argos, apretando el puño mientras revelaba una cara exasperada. También me puse en contacto con el dragón anciano Baltaraaz, así como con los 3 arcángeles restantes. Su respuesta es la misma que en los últimos 3.000 años.
El dragón anciano todavía está atascado en la profecía antigua, esperando que el uno aparezca en el mundo. Y debido a sus órdenes, el emperador dragón tampoco nos ayudará. En cuanto a los tres arcángeles, ni siquiera ayudarían a su nuevo héroe de la luz. Estas cuatro potencias no interferirán en esta guerra ni ayudarán a matar al dios demonio, incluso si eso significa la destrucción del mundo, dijo Argos y suspiró impotente. Fue Abby quien luego habló con una cara exhausta. Hubo un tiempo en que todos los imperios trabajaron juntos y el dios demonio fue perseguido por todos los héroes que se unieron. Sin embargo, ninguno lo logró. Argos luego expresó su propia opinión. No habría llegado a nada de esto si la quinta generación de héroes, sus imperios e iglesias no se hubieran metido con el imperio Rakos. Ragnarok habría logrado matar al dios demonio porque en ese entonces era el único Peak Saint en el mundo. Ese hombre podría matar a los héroes elegidos, los dragones reales y las bestias divinas, como sacrificar ganado a pesar de ser un humano normal sin un linaje poderoso ni habilidades divinas, dijo Argos con voz estoica. Es por eso que el octavo héroe eligió hacer lo que hizo. Pero incluso alguien tan fuerte como él fracasó. Y ahora debido a sus acciones, estamos en una situación en la que todos buscan sus propias ganancias y los héroes y sus imperios ya no trabajan juntos, dijo Abby mientras también expresaba su opinión honesta porque él también tenía una soporte similar. Pero después de escuchar la verdad de Argos, incluso él tenía una expresión culpable. Es por eso que necesito encontrar a Khan dentro de los próximos 5 años. Necesito tiempo para entrenarlo apropiadamente y ver si realmente es digno de poner todas nuestras esperanzas en él. Porque en los próximos 20 años, el dios demonio alcanzará el rango de demidios. Y después de eso, ningún héroe o heroína podría detenerlo, dijo Argos. Sin el conocimiento de Khan, en este momento, había ganado a 2 de los santos más poderosos como sus aliados. El primero fue uno de los 4 soberanos, mientras que el segundo fue uno de los 14 emperadores en Bantrea. Entonces, ¿qué planeas hacer primero una vez que lo encuentres? Preguntó Abby. Se acercaba el momento de separarse. Lo llevaré allí. Respondió el rey vampiro con una expresión sin vida. ¿Ese lugar? Incluso un santo de la 9ª etapa como tú moriría allí. Dijo Abby con el rostro contraído al sentir una gran amenaza con solo imaginar el lugar del que estaba hablando Argos. ¿Qué opción tengo? Es uno de los 3 objetivos principales que mi padre me dio en esa misión. Ya que soy el único en el mundo que puede despertar su llave divina. Y yo soy el que tiene, dijo el vampiro, mirando hacia el cielo nublado mientras revelaba el papel más importante que tenía que jugar en la historia de Khan. El arma divina de Khan. Fin del arco / volumen 4, capítulo 694. Epílogo del arco 4. Autor. Hola. Bienvenidos a nuestro habitual capítulo del epílogo. Vayamos primero al tema principal que nos ocupa. Durante los últimos 2 meses, he estado sufriendo muchos problemas de salud y, a fines de agosto, estuve hospitalizado durante una semana entera. E incluso después de recibir el alta, me tomó cerca de 12 días recuperarme adecuadamente. Pero durante mi periodo de recuperación, ni siquiera pude sostener el teléfono correctamente o escribir en una computadora portátil y mucho menos escribir un capítulo completo al día. Si estuviera en mi mejor forma, este arco ya habría terminado en agosto. Y como sabía que no podría proporcionar mucho y no quería que la gente gastara dinero en algo que no recibiría. Todos los capítulos de septiembre fueron completamente gratuitos. Así que no hay dinero ganado para mí de todos modos. He mencionado mi situación con respecto a los problemas de salud en el arco anterior de vez en cuando, pero todos siguen pidiendo más capítulos, maldiciéndome y insultándome y echándome mierda en la cara como si estuviera ganando millones por el trabajo gratis en lugar de tomarme todo el mes libre para recuperarme. Por un lado, estaba luchando con mi salud tanto física como mentalmente. Pero por otro lado, me están regañando y recibiendo blasfemias por no escribir capítulos a diario. Como si perder la mayor parte de mis ganancias por la piratería no fuera suficiente. Estos eventos recientes me hicieron pensar en abandonar la novela de verdad. ¿Por qué diablos sigo haciendo esto? Resulta que yo también soy un ser humano que posee esas cosas míticas que llamamos emociones. ¿Por qué decidí repensar y retomar la novela? Supongo que durante el tiempo de dolor, sufrimiento y depresión cuando estaba pasando por una de las peores etapas de mi vida hasta ahora, cedí a toda la negatividad y el odio en lugar de todo el apoyo y el aprecio de los fanáticos desde los perros ladrando. A menudo gritan más fuerte que los admiradores agradecidos y silenciosos. Debo admitir que por un tiempo cedí al aluvión de comentarios de odio enmascarados bajo el nombre de críticas en lugar de confiar en el amor y el apoyo de los fieles seguidores.
Así que me disculpo de todo corazón con los seguidores leales que leyeron en el sitio web oficial Webnovel y se sintieron heridos por mi decisión anterior. Y para aquellos que tengan párrafos y ensayos llenos de críticas para la novela y yo listo, los abordaré en palabras sencillas. Si no te gusta, deja de leer la novela. No hay necesidad de quejarse de cada capítulo todos los días como si hubiera matado a toda tu familia. Haz cosas mejores que dedicar tanto tiempo y energía a odiar una novela si no cumple con tus estándares o expectativas. Solo sigue adelante y haz lo que amas. Tanta negatividad no es buena para tu mente y tu salud en general. Tome este consejo de alguien que nació con anemia de células falciformes, que también tiene que trabajar bajo estrés todos los días. También soy plenamente consciente de la mayoría de las quejas sobre los capítulos relacionados con el aprendizaje de habilidades de herrería de Khan, su proceso y progreso para convertirse en un herrero santo. También los capítulos sobre los detalles de todas las nuevas armaduras y armas para los subordinados. Podría haberlos saltado y simplemente haberlo hecho sobre Khan golpeando un martillo en una lámina de metal y diciendo que se convirtió en un santo herrero sin mencionar las técnicas, procedimientos y métodos reales de este oficio. Pero luego, estas mismas personas dirían que es solo una novela convencional sin esfuerzo en la investigación y que tiene una construcción del mundo hueca. En cuanto a que las batallas se prolongan. Dar tiempo a todos los subordinados en sus batallas individuales, así como las habilidades de sus armaduras y armas, es una configuración necesaria, incluso si los lectores no se molestaron en prestar atención o recordar sus habilidades. Los detalles de las estadísticas, las armaduras, las armas y los efectos de sus habilidades eran importantes. De lo contrario, sería solo un choque de armas y los personajes obtendrían poderes sin ninguna explicación y ganarían contra los miembros del grupo del héroe sin ninguna razón más que la ventaja de pertenecer al lado del protagonista. Ciertamente no me disculparé por ninguno de esos capítulos y tampoco recordaré todos esos detalles o explicaciones en el futuro. Yo he hecho mi parte, vosotros también tenéis que hacer la vuestra como lectores. Simplemente no preguntes más tarde cómo funcionó un determinado ataque o habilidad y cuál fue su función o efecto. Y la larga batalla con Axel Lovetrox, también conocido como Héroe del Fuego. Recuerda, Khan no es el único héroe con códigos de trucos y habilidades divinas. Apenas logró matar a Axel gracias a la ayuda de sus subordinados, sus habilidades individuales y especialidades que resultaron útiles en escenarios particulares para contrarrestar las habilidades divinas de Axel. Armin, Cyril y Jugran se deshicieron de Blood Monarch. Ronin se deshizo de Suleater usando sus propias habilidades únicas. Omega, Jugran y Oliver dominaron a Axel con sus dominios. Blackwall se encargó del titán sangriento. Y finalmente, Khan y Rudra derrotaron a Kagutsuchi, la deidad del fuego convocada trabajando juntos. Si Khan peleara solo contra Axel, no hay forma de que gane y no tendrá otra opción más que correr para salvar su vida. Si solo se permite que el protagonista sea dominado y actúe como un rudo sin habilidades o aliados que lo respalden y todos los escenarios fueron a su favor sin tener que usar su cerebro y encontrando formas de superar las adversidades, entonces no tiene sentido escribir otros héroes en la historia en absoluto. Además, la historia de Vantrea tiene una gran influencia en la historia y tiene mucha importancia en los próximos arcos, como habrás leído en los capítulos que involucran a Argos Belmont y a Bios Siegfried. Khan es solo alguien atrapado en el fuego cruzado. Con todo, Khan tiene al menos 2 aliados fuertes en el mundo ahora. Felicitaciones a los lectores por llegar a esta parte del capítulo. Se invirtieron horas de investigación para encontrar estas referencias adecuadas e incluso el doble de tiempo para buscar artes de referencia adecuadas que se usaron en todo el arco 4. Notificó al sistema. Sé que muchos de ustedes han entendido algunas de las referencias y significados, pero estoy seguro de que no todos. Así que aquí está la lista de todas las referencias relacionadas con nombres, personajes, ubicaciones y conocimientos de mitología utilizados en este arco. Ubicaciones y personajes. Imperio Vulcano. Vulcano es el dios romano del fuego. El Imperio Vulcano se trata como el Imperio del Fuego en la novela, por lo que no pude encontrar otro nombre mejor para él. Imperio de Narnia. Nombre original del Imperio Vulcano antes de que los Fireborn se hicieran cargo. Referencia a las películas de Narnia. Solo los niños de los 90 lo recordarán. Nidavellir. En la mitología nórdica, Nidavellir es uno de los 9 reinos y el hogar de la raza enana que se especializa en la herrería. Nick y Judy. Personajes de la película animada Zootopia. Toko Akensield. Referencia a Torino Akensield, el rey enano de los libros de El Hobbit. Arkensan. Referencia a Arkenstone de los libros y películas de El Hobbit. Alex, Morty y Gloria. Me gusta moverlo, moverlo.
Dvalin. Esta es la ciudad donde el Consejo de los Enanos tiene su sede principal en el imperio. Dvalin es el nombre de uno de los primeros 4 enanos que existen en la mitología nórdica. Principalmente asociado con la tradición relacionada con Yggdrasil, también conocido como el Árbol del Mundo. Maestro Ivaldi. Ivaldi fue uno de los herreros enanos más famosos y antiguos de la mitología nórdica. Master Fili. Otro personaje de Hobbit, uno de los sobrinos de Torino Akensield. Demiurge Valarlem. El nombre Demiurge significa un subordinado de un dios o el creador. En este arco, Demiurge Valarlem es el papa, un portavoz del dios Etrax, uno de los 13 seres supremos del mundo de Vantrea. Por eso me decidí por ese nombre. Deidades de la herrería Brokri y Eitri. En la mitología nórdica, Brokri y Eitri / Sindri son renombrados hermanos herreros enanos y también son los creadores del martillo Mjolnir de Thor. Demigod Jotnar. Jotnar es como los gigantes en la mitología nórdica son tratados como una raza. Coliseo Tamur. Tamur fue uno de los gigantes de Jotunheim que jugó un papel importante durante la guerra entre los dioses Aesir y la raza Jotnar. Juicio de Berder. Palabra nórdica para digno. Kan estaba siendo probado para ver si era digno de convertirse en el apóstol de las deidades de la herrería. Ojos de Mimir. Este es uno de los regalos que Kan recibió de las deidades de la herrería. En la mitología nórdica, Mimir es conocido por ser el más sabio y tener una sabiduría excepcional entre los dioses Aesir. La previsión de Prometeo. En la mitología griega, Prometeo es un titán dios del fuego. Prometeo también es conocido por desafiar a Zeus al robar el fuego de los dioses olímpicos y dárselo a la humanidad. Abios Sigfred. En la mitología nórdica, Abi, alto, es uno de los nombres del propio Odín. Abi también usa una lanza como su arma principal similar a Odín. En el arco 4, Abi también pierde su ojo izquierdo. Una referencia a la tradición sobre Odín sacrificando su ojo para obtener sabiduría y conocimiento del árbol del mundo. Freyja. Esposa de Abi y madre de Venesa. Freyja es la diosa nórdica de la fertilidad, la belleza y la guerra. También es la esposa de Odín y la madre de Baldur, Leonardo, Rafael y Donatello. Los 3 santos campeones y los santos de la 7ª etapa. Referencia a los personajes de Teenage Mutant Ninja Turtle. Caja de Pandora. La caja de Pandora es un artefacto de la mitología griega. Después de ser abierto, lanzó maldiciones físicas y emocionales sobre la humanidad. Simurgh. Una de las 3 criaturas primordiales en la historia de la novela. Simurgh es retratado como un pájaro mítico y benévolo en la mitología y la literatura persas. Referencias de armaduras y armas. Kojin. La nueva katana de Omega forjada por Troko Akensield. Kojin, también conocido como Samjin o Samjin, es el dios japonés del fuego. Está asociado con el fuego de Artan Kitchen, poniéndose más del lado de la prosperidad. Aglan. El tridente legendario hecho por Troko Akensield. Referencia al personaje de DC Aquaman. El primer rey atlante se llama Aglan, cuyo tridente ahora es manejado por Aquaman. Gungnir. La nueva lanza de Kan. Esta es la lanza empuñada por Odín. Beowulf. El nuevo conjunto de guanteletes, grebas y hombreras de Kan. Beowulf es el título de la epopeya anglosajona más antigua que existe. Cuenta la historia de Beowulf, un héroe y guerrero nórdico que luchó y venció a varios monstruos que aterrorizaban a Dinamarca y Suecia. Balrog. Armadura de Hugram. Es una referencia al Señor de los Anillos. Balrog es una criatura demoníaca fuerte asociada con el Fire, al igual que Hugram en esta novela. Ares. La espada gigante de Hugram lleva el nombre del dios griego de la guerra, Ares. Armadura Shinigami. El conjunto de armadura de Ronin se traduce como de Ad-Reaper en japonés. Dagas Erebus. En la religión griega, Erebus es el dios de una región oscura del inframundo y la personificación de la oscuridad. Ronin viaja a menudo y termina sus misiones usando sombras y oscuridad, por lo que este nombre encaja perfectamente. Conjunto Hades. Conjunto de armadura de mago de Ceril. Hades es el dios griego del inframundo y el gobernante de los muertos. Cetro de Anubis. Anubis es el dios egipcio de los muertos que juzga a las almas después de su muerte y guía a las almas perdidas al más allá. Atlas Armor. El conjunto Blackwall Armor lleva el nombre de Atlas, un titán de la mitología griega condenado a sostener los cielos o el cielo sobre sus hombros por la eternidad. Escudo Aegis. El escudo Aegis lo lleva principalmente Zeus en la mitología griega, que a veces le prestaba a Atenea. Heracles Batleaxe. Heracles era un héroe divino en la mitología griega, el hijo de Zeus y Alcmene. Nota. Los griegos lo llamaron Heracles mientras que los romanos lo llamaron Hércules. Conjunto Nirvana. El conjunto de armadura de Armin es una referencia al término budista nirvana.
Se hace referencia al nirvana como un estado en el que uno ha dejado de lado todos los deseos de la vida y trasciende a un reino superior de existencia. Bastón de Hermes. Hermes es considerado el heraldo de los dioses olímpicos. También se le considera el protector de los heraldos humanos. Shu Armor. La armadura de Oliver es una referencia a Shu, el dios egipcio del aire y el viento, quien también es uno de los dioses primordiales en la mitología egipcia. Neitbow. Referencia a la diosa egipcia Neit, que es la diosa de la guerra, la caza, la sabiduría y la creación. Referencias de efectos de conjuntos de armas y armaduras. El efecto de los 12 trabajos para Blackwell. Referencia a los 12 trabajos de Hércules. La eminencia en la sombra. Efectos de conjunto de la armadura Shinigami de Ronin. Referencia a una popular novela y manga japonesa de Eminence in Shadow. Sin tiempo para morir. La nueva película de James Bond. Pluma de Ma'at. Uno de los efectos de armadura y cetro de Ceril. Referencia a la diosa egipcia Ma'at, que es la personificación de la verdad, la justicia, el orden cósmico y además es hija del dios Sol Ra. Juicio de Amit. En la religión y la mitología del antiguo Egipto, Amit era una bestia, algunos la representan como un dios, asociada con el momento del juicio y ella castiga/devora el mal. Uno para todos. Efecto del bastón Hermes de Armin. Referencia a All Might de My Hero Academia. Don't Flit or Close to the Sun. Efectos fijos de Oliver. Referencia a la famosa historia de Ícaro en la mitología griega. Formación Pendragón. Referencia al rey Arturo Pendragón y la mesa redonda. Kagutsuchi. Dios japonés del fuego, también llamado Omusabi. A diferencia de Kojin, Kagutsuchi está asociado con el fuego destructivo en la cultura japonesa. Modo Shura. El nuevo modo de batalla de Kan lleva el nombre del semidios de la guerra del budismo, Shura. Amaterasu. Arma divina de Axel, la llama eterna. Amaterasu es la diosa del sol y reina de todos los dioses ya que es la más fuerte de todos en la mitología japonesa. Argos Belmont. El santo de la novena etapa y uno de los personajes más vitales en los próximos arcos de la novela. Es un vampiro llamado Belmont. Referencia a la franquicia Castlevania ya que los Belmont son los que suelen cazar y matar a los vampiros. Aviso importante. A partir de ahora, todos los arcos estarán terminados en menos de 100 capítulos. También estoy tratando de mejorar y reinventar mi escritura, así como reestructurar el estilo de narración después de este arco. Los cambios se harán visibles con el tiempo. No más política o juegos mentales. No habrá explicaciones adicionales detrás de la mentalidad de alguien o motivos ocultos, ya que todos odian esa parte en sí misma y prefieren una progresión rápida. Verás más sobre la historia de los eventos de hace 300 años, la historia detrás del octavo héroe de la oscuridad y sus acciones. Personajes que estuvieron presentes en aquellos tiempos y otros héroes de la generación actual, así como el impacto de las diferentes generaciones anteriores de héroes en Vantrea. Hay personajes importantes que se presentarán, como el grupo misterioso que viene después de Kan, y pronto aparecerán 3 personajes principales que jugarán un papel mucho más grande e importante en la historia central de la novela. A partir de ahora, se presentarán especies nuevas y diferentes, sus habilidades y fanarts en los próximos arcos. Así que deberías esperarlo. Hasta luego y cuídate a ti y a tus seres queridos. Crimson Wolf autor. Capítulo 695. La emboscada. Un año más tarde. Bajo el manto de la brillante luz de la luna y la brisa fría que daba una sensación de serenidad. Crepitar. Crepitar. Una región densamente boscosa tenía miles de árboles incendiados, mientras que la región circundante de 45 kilómetros estaba siendo destruida en docenas de lugares por los ataques de las entidades que luchaban en el aire o los buques de guerra que disparaban cientos de cañones mágicos a las gigantescas monstruosidades que lanzaban elementales. Ataques al ejército de 50.000 soldados con armaduras blancas y verdes. Sobre esta región, había una cúpula intangible blanca y azul impenetrable que había aislado todo este espacio del mundo exterior. Si uno lo miraba desde fuera de esta cúpula, esta región no tenía nada más que una exuberante vegetación y un ambiente tranquilo mientras los monstruos y animales salvajes hacían pequeños ruidos. Sin embargo, dentro de la cúpula, el ejército luchaba desesperadamente contra estos poderosos enemigos que les tendían una emboscada de la nada. Este ejército estaba formado por elfos, humanos, demi-humanos, híbridos y muchas personas de diferentes especies que nadie había visto nunca en el Imperio Rakos o Vulcano. Mrara. Un enorme monstruo volador azul con 2 cabezas, similar a una cigüeña pico zapato que transportaba a cientos de soldados montados en su espalda, bramó y cayó al suelo después de que un enorme tridente de 50 metros de largo hecho de energía mundial y magma rojo caliente lo apuñalara en el cuello. ¡No!
Gritó aterrorizado uno de los soldados elfos mientras su grupo caía entre altos árboles y largas enredaderas. Los grandes troncos de los árboles se hicieron añicos por el impacto y la mayoría del grupo fue apuñalado o atravesado por grandes astillas. Entre los cientos de cuerpos ahora muertos, solo sobrevivió un puñado. Pero antes de que cualquiera de los afortunados pudiera regocijarse de estar vivo. Ruido sordo. Un enorme pie de una figura titánica tan grande como una montaña pisó a este grupo, aplanándolos instantáneamente a todos, incluido el monstruo volador, convirtiéndolos en pasta de carne. Escenas similares de brutal masacre ocurrieron en este campo de batalla. Pero a medida que continuaba la lucha entre estas gigantescas figuras y los barcos de guerra, llegaron pocos miembros nuevos. Estallido. Cientos de relámpagos golpearon un buque de guerra de color blanco y amarillo que tenía un tamaño de 200 metros de ancho, mientras un arquero enmascarado con armadura negra, azul y amarilla flotaba a 3 kilómetros de altura en el aire. Las nubes en el cielo se oscurecieron cuando cientos de rayos fueron invocados por este santo arquero. Este arquero enmascarado comparable a un santo de segunda etapa, cargó su arco y solo en un par de segundos, un enorme fantasma de 100 metros de altura de un arco blanco y dorado apareció sobre este gigantesco buque de guerra. ¡No! Esto no puede ser. Todos vamos a morir. Gritó uno de los miembros de la tripulación de pilotaje dentro de la cabina de este buque de guerra cuando vieron este arco terriblemente poderoso acumulando todos los rayos en el cielo en uno. Disparar. La barrera del sonido se rompió 2 veces cuando el arquero lanzó su movimiento asesino y un rayo destructivo y aterrador de 10 metros de ancho y 80 metros de largo se disparó hacia el gigantesco buque de guerra. Auge. Explosión. El rayo masivo disparó y destruyó todo el buque de guerra que transportaba a más de 10.000 personas y soldados, desgarrándolo por dentro y explotando todo a su paso, ya que destruyó por completo todo el buque de guerra en segundos. Ruido sordo. Estallido. Miles de escombros y cadáveres carbonizados que fueron cortados en docenas de pedazos cayeron del cielo mientras que la carne y los huesos de los soldados se convirtieron en polvo debido a la explosión. Mientras el arquero enmascarado derribaba un barco de guerra por sí mismo, un espadachín cubierto con una armadura blanca de pies a cabeza apareció a 20 kilómetros de distancia. Frente a este ser con brillantes ojos azules, otro buque de guerra con cientos de cañones mágicos y miles de personas tripulándolo apareció a 5 kilómetros de distancia en el cielo. ¡Ataque! Ordenó el capitán del buque de guerra y todos los cañones se cargaron para atacar y pulverizar a este guerrero que parecía ser un legítimo santo de cuarta etapa. Pero antes de que la nave de guerra pudiera lanzar sus rayos de cañón mágico hechos de diferentes elementos, este espadachín rápidamente desenvainó una de sus espadas. Barra oblicua. Agarró la empuñadura con ambas manos e hizo un ataque de corte vertical usando la espada curva que tenía un rayo azul corriendo por su hoja. Sin embargo, nada salió de esta hoja y no se lanzó ningún ataque, pero el espadachín la volvió a poner lentamente en su vaina. Cachín. En el momento en que terminó de envainar su espada. Recorte. Todo el buque de guerra se abrió por la mitad incluso desde esta distancia y ambas partes se desmoronaron. Miles de personas gritaron de miedo cuando el buque de guerra comenzó a caer al suelo. Auge. Auge. Ambos lados explotaron después de caer al suelo cuando los cañones de maná cargados fallaron al mismo tiempo, matando a más de 10.000 soldados y personal de buques de guerra. No había sensación de empatía o arrepentimiento en los ojos de este espadachín, en cambio, se sintió aliviado de haber terminado el trabajo en un solo golpe. Silbido. 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 En el extremo occidental del campo de batalla, aparecieron 3 nuevas figuras en el cielo. Una figura de cabello blanco con un abrigo largo negro y azul y equipo de batalla con una gran espada negra en la espalda se encontraba en el centro. Me he ocupado de todo. Nadie puede enviar una señal de socorro fuera de este domo o incluso salir de aquí. Habló un mago con túnicas blancas y azules con un cetro negro y dorado que tenía un dragón azul enrollado alrededor. Este mago estaba de pie con una expresión orgullosa en el lado derecho de la figura anterior. La figura de cabello blanco en el medio luego miró a su izquierda. ¿Seguro que quieres hacer esto? Le preguntó a un individuo alto encapuchado con túnicas blancas y verdes. Por difícil que sea, tengo que hacerlo. Respondió la figura encapuchada de la izquierda cuya apariencia no fue revelada en lo más mínimo. Es Chua. En ese momento, un hombre con cabello negro hasta los hombros y ojos verdes apareció repentinamente de la nada y se inclinó hacia las 3 figuras. La encontramos y también matamos a todos sus guardias de rango santo.
Denunciado este asesino. Las tres figuras asintieron en respuesta y todos volaron mientras seguían al asesino. Mientras tanto, en otra escena de batalla y un buque de guerra averiado. Ja 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 ja. Ja 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 ja. Esta será la primera vez que experimente con alguien de su nivel. Ja 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 ja. Y en el centro, había un mago vestido con túnicas negras y un cetro amarillo. Él y cientos de monstruos no muertos ahora rodeaban una figura femenina cuyo cuerpo estaba plagado de heridas y su ropa estaba rociada con sangre. Estaba completamente aterrorizada por los monstruos no muertos que la rodeaban mientras pedía ayuda y rogaba que la perdonaran al mago que se reía como un maníaco. Silbido. La figura de cabello blanco junto con el mago y los asesinos aparecieron en el campo de batalla devastado que estaba lleno de muertos vivientes que desgarraban los cadáveres de los soldados. La chica tenía los ojos muy abiertos con incredulidad tan pronto como miró a la persona de cabello blanco en el medio. ¿Tú, por qué haces esto? ¿No tienes miedo de las consecuencias? Gritó en un tono lleno de ira. Si algo me pasa, todos vendrán por ti. Él mismo los encontrará y los matará. Amenazó a este grupo de santos frente a ella. Pero al momento siguiente, su semblante cambió cuando se dio cuenta de que sus palabras rencorosas podrían empeorar la situación. Ustedes trabajan por dinero, ¿verdad? Te daré 5 veces lo que te estén dando. Solo perdóname la vida. Propuso y suplicó al mismo tiempo. Ja, ja, ja. ¿Crees que estoy haciendo esto por dinero? Ni siquiera te has dado cuenta de con quién jodiste, dijo la persona de cabello blanco con un atuendo negro y azul mientras lanzaba su inmensa intención asesina a la mujer frente a él. ¿Qué hice para que llegaras tan lejos? Ni siquiera somos enemigos ni tuvimos ningún conflicto entre nosotros. Preguntó la mujer con ojos incrédulos mientras presionaba una herida abierta en su hombro izquierdo, tratando de detener el sangrado. No es lo que hiciste lo que me enoja tanto. Es a quien se lo hiciste. Respondió esta figura con voz discordante. Solo entonces. Silbido. La figura final también apareció detrás de los 4 individuos. No era otro que la figura con túnicas blancas y verdes que antes estaba con ellos. Y justo ante esta mujer sangrando y aterrorizada, se quitó la capucha y reveló su rostro. Imposible. ¿Cómo es que sigues vivo? Preguntó la chica con una expresión de horror como si hubiera visto un fantasma. Todo su cuerpo temblaba en estado de shock y reveló su relación con esta figura misteriosa. Hermano. Capítulo 696. El grito de War. Hace 4 meses. En una ciudad enorme llena de la multitud de millones de personas de docenas de diferentes especies y partes de la sociedad, con diferentes trabajos, profesiones y formas de ganarse la vida, inundaron las calles empedradas de esta ciudad de 150 kilómetros de ancho, realizando sus actividades diarias. Vive. En el extremo sur de esta enorme ciudad llena de exuberante vida vegetal que se había combinado perfectamente con la arquitectura y la topografía, había una propiedad particular que se extendía por 10 kilómetros en el perímetro. Sin embargo, el ambiente alrededor de esta finca era el de una alegre celebración ya que miles de personas, adornando armas y armaduras junto con sus familias, incluidos los niños pequeños, se habían reunido en los amplios espacios abiertos como si hubiera un festival cultural. No había guardias ni soldados para mantener la paz, sino que eran las personas reunidas aquí quienes estaban a cargo de asegurarse de que nadie causara ningún tipo de problema ya que todos los presentes pensaron en esta ocasión como un evento que cambió la vida. Entre la multitud, había personas de diferentes razas y especies similares al Imperio Rakos y Vulcan. Sin embargo, había muchos que nunca antes se habían visto. Los únicos familiares entre el grupo distintivo eran especies como lamias, cuya parte superior del cuerpo era similar a la de los humanos con piel blanca y azulada. Todos ellos tenían lenguas de serpiente e incluso el iris de sus ojos era diferente. Algunas lamias tenían 5 metros de largo ya que su mitad inferior no era más que cola de serpiente mientras se deslizaban como una cobra. Había lamias amarillas, azules, verdes y negras. Y entre ellos, las mujeres tenían la parte superior del cuerpo expuesta, incluso sus torsos estaban cubiertos solo con su cabello largo mientras que la espalda estaba sin ropa. Sin embargo, nadie miró a estas mujeres con ojos lascivos ni las trató de manera diferente al resto de la multitud, ya que esto era algo normal. Aparte de este grupo, había algunas especies nuevas de semi-humanos mezcladas entre la multitud. También estaban presentes muchas Dryaks de cuerpo verde y Lesens altos que vestían atuendos hechos de vides y hojas verdes. Solo su presencia revitalizó el entorno mientras la gente sentía un soplo de aire fresco.
También había otro grupo de guerreros con un cuerpo con piel gris como un cocodrilo, pero su cabeza era similar a un camaleón con dientes puntiagudos. Estos individuos con lanzas en la mano se parecían a un grupo de hombres tribales que vivían y prosperaban en bosques profundos y fangosos. Había más de una docena de estas nuevas especies, incluidas aquellas que tenían cabezas de búfalo, pero tenían de 6 a 8 cuernos que sobresalían de sus cabezas y hombros, mientras que algunas personas estaban hechas de nada más que niebla blanca. Ruido sordo. Ruido sordo. Criaturas altas y monstruosas con cuernos y pieles de diferentes colores también caminaban entre esta multitud. Algunos incluso parecían tigres gigantes, mientras que otros parecían enormes felinos mientras cargaban a sus respectivos dueños en la espalda. Eschrada. Más de 50 monstruos voladores parecidos a pterodáctilos que tenían cuerpos llenos de escamas y púas con 4 alas y un pico similar a un halcón volaron alto en el aire mientras agitaban sus alas carnales sin plumas. Este grupo mixto fue suficiente para que cualquiera supiera que estas personas aquí presentes no se originaron en un solo lugar ni compartían nada en común. Sin embargo, todos tenían los ojos pegados a la alta torre al final de este lugar abierto que estaba rodeado por docenas de edificios de 4 a 5 pisos. En realidad, estos eran solo los principales edificios administrativos, mientras que había muchas viviendas y asentamientos comerciales, como tiendas terraciones, restaurantes, puestos comerciales e incluso coliseos de combate repartidos en la región de 10 kilómetros. Tocar. Tocar. En ese momento, la torre principal rodeada por varios edificios tenía una plataforma extendida hacia la multitud de abajo. Un grupo de personas caminó sobre esta plataforma, adornando diferentes armaduras y armas propias. Un híbrido de cabello blanco, un mago, un asesino, un berserker, un arquero, un sanador, un tanque y, finalmente, un guerrero tridente apareció en la parte superior de esta plataforma y la multitud se quedó en silencio. Solo por sus auras todos podían sentir que estos 8 individuos eran santos fuertes. Pero pronto, los 8 se separaron y se dividieron en 2 grupos de 4, parados en silencio en lados opuestos. Paso. Paso. Finalmente, una pequeña figura humanoide de cabello blanco salió de la parte superior de la alta torre y caminó hacia el final de esta plataforma. Después de llegar al final de esta larga plataforma y mirar hacia abajo a la multitud de 30.000 personas, la mayoría de los cuales eran guerreros y luchadores de clase mágica, los alrededores se congelaron y nadie se atrevió a respirar en voz alta dado el prestigio de esta persona. Bienvenido a mi humilde asentamiento. Dijo este joven que parecía que acababa de entrar en los 30. Kia. Es tan guapo. Me voy a casar con él. Habló una mujer foxkin de pelaje blanco con un cuerpo elegante. Puedes apostarlo. Él es mío. Reprendió una chica la mía amarilla mientras su lengua de serpiente se arremolinaba alrededor de sus labios mientras salivaba de lujuria después de mirar a esta persona parada en la plataforma. En ese momento, alguien los hizo callar y les indicó que no hicieran ruido. El individuo de cabello blanco luego continuó en un tono autoritario. Educación gratuita para sus hijos. Viviendas gratuitas asignadas a cada uno de ustedes y sus familias. Ya hemos construido campos de práctica para afinar y perfeccionar tus habilidades de batalla y hechizos para cada clase y profesión. Pronto, se construirán múltiples hospitales y se brindará atención médica gratuita a todos los que estén registrados como parte de nuestra organización. Después de que estemos oficialmente abiertos, habrá trabajo para todos los que no pueden usar magia, incluidas mujeres y ancianos, según su experiencia y capacidades en los negocios en los asentamientos que estableceremos. Para aquellos que pueden usar magia o invocar alguna habilidad en particular, les proporcionaremos recursos e instalaciones de entrenamiento para aumentar sus fortalezas y el dominio de sus habilidades, declaró esta persona con orejas largas. Todas las personas que escucharon estas palabras pronunciadas por este santo en las cercanías de 5 kilómetros, tenían una expresión emocionada y de adoración hacia el individuo que les había dado una nueva vida y brindado un refugio para sus familias. Entonces dime, Mistos, habló esta prestigiosa y dominante figura mientras sus ojos miraban de un extremo a otro de la multitud. ¿A qué te dedicas? Ao. 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 De repente, la totalidad de la multitud cantó junta. Todos los que pertenecían a una clase de profesión de lucha comenzaron a golpear sus armas contra los escudos o con otras armas. Los magos, encantadores e invocadores pisotearon el suelo con sus bastones y cetros, mientras los arqueros en monstruos voladores disparaban sus flechas alto en el cielo que explotaban ruidosamente, liberando diferentes elementos y colores similares a grandes exhibiciones de fuegos artificiales.
Esto no es solo un asentamiento de hooligans y un montón de forajidos. Ya no estás sin un lugar al que perteneces. Dijo el individuo de cabello blanco mientras levantaba su puño derecho en el aire. Todos los presentes aquí miraron hacia esta figura enigmática pero extrañamente confiable con ojos vehementes como si estuvieran mirando a su salvador de vida. Este es tu santuario. Este es tu nuevo hogar. Rugió como un león, su voz reverberó y puso la piel de gallina a todos los presentes. Esto es Esparta. Ahogo. 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 Cantaron más de 30.000 personas colectivamente repartidas por los 3 kilómetros de terreno abierto mientras lanzaban su grito de guerra. Aquellos sin armas y profesiones de lucha comenzaron a pisotear sus pies. Incluso el suelo tembló por las vibraciones y los fuertes victores. Todos saluden a nuestro poderoso líder. Gritaron miles de personas de alegría y emoción mientras todos elogiaban a su líder supremo a quien habían prometido su lealtad, el rey mercenario. Capítulo 697. El nuevo imperio. Hace un año. Un hombre se sentó en un restaurante tranquilo y disfrutó lentamente de la deliciosa comida de este nuevo lugar al que había llegado. Bebió un té de hierbas fragante y vibrante preparado con diferentes flores y hojas que crecían en este imperio. Había pasado exactamente un mes desde que Khan dejó el imperio Vulcano y entró en este imperio enemigo del antiguo llamado Imperio Cibot, también conocido como el Imperio Elfo. Había una razón por la que Khan decidió venir al imperio que servía al dios de la vida en lugar de huir lejos del imperio Vulcano y la tierra de nadie. Los pastizales del este eran una región que limitaba con dos imperios adyacentes, uno de los cuales era un aliado del imperio del fuego mientras que el otro era un enemigo al igual que el imperio Cibot. Pero debido a la ubicación, el grupo misterioso que vendría a buscar a Khan estaría en conflicto y elegiría investigar uno de los dos imperios o dividirse en dos grupos ya que esos dos eran las rutas de escape más cercanas y después de que Khan supuestamente emboscara y matado al héroe del fuego, tendrían prisa por huir. Además, era muy poco probable que se dieran cuenta de que Khan en realidad regresó a No Man's Land, que estaba al otro lado del imperio Vulcano y fue a su imperio enemigo. Khan también aprovechó esta oportunidad para cubrir sus huellas porque después del incidente con Axel. Porque de ahora en adelante incluso aquellos que lo perseguían estarían buscando un héroe de la oscuridad humano. La última vez que llegó al Imperio Vulcano, Khan no tuvo más remedio que apegarse a su apariencia original debido a las armas y armaduras de rango legendario que quería que Trot fabricara. Anteriormente, Khan no tenía el linaje de los enanos para convertirse en un enano y tampoco planeó matar a personas inocentes por ello. Sin embargo, esta vez, Khan planeó usar su habilidad de cambiar de forma al máximo. Su capacidad para transformarse en diferentes especies siempre que tuviera su linaje completo era un secreto que nadie, aparte de sus subordinados, incluido Ratnar, conocía. Junto con su nuevo linaje de metamorfosis de rango mítico que obtuvo del monstruo de rango legendario Hadwarim en el Imperio Vulcano, ni siquiera un santo de la séptima etapa sería capaz de ver a través de él en este punto. Entonces, incluso si alguien más tarde obligara a Abby a renunciar a él, nadie podría encontrar a Khan a menos que se expusiera intencionalmente como el héroe de la oscuridad. Además, Khan no deseaba cometer los mismos errores que cometió en el pasado. Después de infiltrarse en silencio en el Imperio Cibot, Khan no se detuvo en ninguna ciudad importante ni apareció en lugares concurridos. Solo se detuvo en pequeños pueblos y posadas durante una sola noche para tener una idea general del imperio. 10 días después, Khan y el grupo se detuvieron en un pequeño pueblo que tenía un gremio de aventureros donde lograron crear identidades falsas para ellos sobornando a algunas personas con mucho oro, diamantes y joyas. Y para crear un registro para cimentar el trasfondo de estas identidades, su grupo se enmascaró como individuos de rango maestro y aceptó algunos trabajos de caza de mazmorras y mató a algunos monstruos como parte de las comisiones. Este fue el primer paso para crear un rastro de su ciudadanía de este imperio, ya que los aventureros a menudo eran personas que tenían reglas poco estrictas para el registro, ya que su profesión arriesgaba sus vidas a diario. Durante este tiempo, no hicieron conmoción ni crearon enemigos. Después de unos días, Khan finalmente reunió toda la información importante que necesitaba sobre el Imperio Cibot. Después de aprender todo sobre la topografía, los aspectos religiosos, la estructura social, las leyes, la economía, las diferentes especies y estilos de vida de las personas en varias partes del imperio, Khan finalmente tuvo la idea general de cómo podrían integrarse en este nuevo hogar. Sin llamar la atención innecesariamente. El Imperio Cibot sirvió al dios de la vida llamado Gibenimas. Tenía casi 8000 años y era uno de los 3 imperios antiguos que aún existían hasta la fecha.
A diferencia de Rakos y Vulcan, el Imperio Cibot estaba bajo el gobierno de una teocracia simbiótica. El clan imperial controlaba tanto el imperio como los monasterios que adoraban a su dios, a diferencia de Vulcan, donde el clan imperial, los clanes Fireborn y la iglesia eran entidades separadas. El abad actual era el hermano menor del emperador. El emperador era un mago de la octava etapa, mientras que el abad era un santo invocador de la séptima etapa. En cuanto a las prácticas religiosas entre la población, la gente del imperio élfico creía en el monoteísmo. Que su dios de la vida era el único dios verdadero que creó el mundo y el resto eran los dioses falsos. Despreciaron a otros dioses y a los imperios que les servían. Gracias a la bendición de Kravel en todos los idiomas conocidos por la deidad de la guerra, Khan y el grupo pudieron leer, hablar y comprender el antiguo idioma élfico llamado el Azor. Aquí, no se usó ningún sistema de monedas ya que la moneda era Itikar, una forma de denominación en papel que estaba marcada con runas élficas. El material base era el mismo pero las runas aumentaron el valor de la moneda. De manera similar a cómo funcionaron los dólares y las libras esterlinas en la Tierra, donde el número del billete aumentó su valor. En cuanto a la estructura social en este imperio. Aquí, los elfos estaban en el pináculo. Su distinción era principalmente como altos elfos y elfos. Los altos elfos eran aquellos que eran descendientes directos de la primera generación de personas que fundaron el Imperio Cibot. Este grupo del top 1% incluía el clan imperial y los altos nobles. Sin embargo, también había rangos entre los altos elfos. El que estaba en la parte superior conocido como la familia imperial era la clase emperador elfo. Debajo de ellos había un grupo que servía directamente a la familia imperial llamado altos reyes. Los altos reyes elfos eran comparables a los duques en el sistema monárquico. A menudo ocupaban puestos de poder como líderes militares, gobernadores, magistrados y muchos puestos influyentes. Debajo de ellos estaban los altos nobles. Estos estaban compuestos únicamente por clanes élficos con más de 2000 años de historia. Ninguna otra especie en la historia de este imperio había logrado derrocar a los elfos y eso fue por la forma en que reinaron sobre este antiguo imperio. Y eso fue endogamia. Capítulo 698. La cultura. La clase gobernante del Imperio Cibot, llamada Altos Elfos, practicaba la endogamia en su cultura. Conservaron sus linajes y no permitieron que los hombres y mujeres de sus familias y clanes se casaran con nadie fuera o por debajo de su posición social. Ni siquiera con los elfos normales del imperio. El sexo prematrimonial y las aventuras posmatrimoniales para los altos elfos eran tabú según las leyes. El castigo por estos tres crímenes fue la ejecución directa del culpable y la persona con la que se casó tuvo una aventura. Pero esta también fue la práctica más efectiva y viable que mantuvo la pureza de su linaje y su posición de élite en el imperio por encima de todos los demás. Después de los altos elfos, los de mayor rango, independientemente de sus orígenes, eran los elfos normales. Sin importar el campo que fuera, los elfos estaban en la posición más alta de básicamente todo. Incluso si alguien de otra especie fuera mejor que un elfo o más apto para una posición de autoridad, nunca recibiría eso sin importar qué debido al sistema de reservas. Sin embargo, en comparación con el Imperio Vulcano, Khan encontró este lugar mucho mejor para vivir debido a la segunda especie más influyente en el Imperio Cibot. Y esos no eran otros que humanos. Después de los altos elfos y los elfos, la especie más reconocida y favorecida en el Imperio élfico era la de los humanos. Debido a sus habilidades para usar magia y varias clases y profesiones relacionadas con ella, los humanos solo eran superados por los elfos. Aunque los humanos no eran los maestros de la magia, no tenían una fuerza o defensa imponente como los semihumanos, y ni siquiera eran tan rápidos como los animales salvajes, pero debido a su gran número y mayor tasa de natalidad, se extendieron básicamente por todas partes. De 100, al menos 30 humanos podían usar magia e invocar clases de lucha, lo que los convertía en el mejor producto para usar para las especies élficas que tenían una población y una tasa de fertilidad mucho menores. Por lo tanto, el Imperio Elfo y sus leyes dieron a los humanos un trato preferencial en comparación con todas las demás especies, a diferencia del Imperio Vulcano, donde los humanos se encontraban en la parte inferior de la estructura social. Incluso entre la clase nobiliaria del imperio, había dos grupos. Uno era los altos nobles, que formaba parte del grupo de los altos elfos compuesto solo por nobles élficos de rica historia y posición en el imperio. Mientras que los nobles humanos fueron tratados como nobles exaltados. Estos fueron los que ganaron el título a través de un gran servicio al imperio a través de logros económicos o militares.
Incluso los clanes humanos y su gente recibieron muchos favores, como exenciones de impuestos, y también favorecieron el ascenso en los rangos gubernamentales y militares. Esta configuración llevó a los humanos a convertirse en la fuerza más confiable que ayudó en gran medida a los elfos a mantener la regla. Y finalmente, debajo de los humanos estaban los demi-humanos, Lukion, Tolorus y Enasios. Los últimos tres eran las especies que Khan no había encontrado en su nueva vida hasta el momento. En cuanto a las especies como vampiros, Demonkin y enanos no existían aquí en este punto debido a las diferencias culturales y también a la enemistad con el Imperio Vulcano donde los enanos estaban entre los primeros de la orden. Hubo peleas sobre la historia arquitectónica, la fabricación de armas y muchas cosas porque los enanos se encontraban entre las personas donde la mayoría de las especies no podían usar magia en gran medida a diferencia de los humanos y otras especies de semi-humanos. En cuanto a los vampiros que vivían de la sangre, las costumbres religiosas élficas se referían a ellos como paganos y demonios de sangre solo porque su existencia no encajaba bien con su percepción de la cultura y las creencias étnicas. Los Demonkins, por otro lado, eran en realidad los descendientes de True Demon pero solo con el 5% de su línea de sangre original. Por lo tanto, su situación no era diferente a la de los vampiros. Ambas posiciones sociales especiales eran las mismas que las de los humanos en el Imperio Vulcano antes de que Khan resolviera el problema. Por lo tanto, los vampiros y Demonkins se habían mudado al Imperio Rakos cuando Ratnaar lo fundó hace más de 1000 años y el 90% de los enanos nativos fueron al Imperio Vulcano después de que los Fireborne asumieran el mando. Así que Khan tenía dos opciones ahora antes de decidir establecerse aquí para siempre. Ya tenía el linaje élfico con una pureza del 100% desde su tiempo en el Imperio Rakos y ahora, Khan podría utilizarlo si fuera favorable. Sin embargo, Khan decidió esperar pacientemente antes de tomar una decisión. Y eso fue porque la religión y las costumbres sociales no estaban exactamente unificadas como cabría esperar. Al final, aunque todos adoraban al dios de la vida en el imperio, sus costumbres y formas de orar a su dios diferían mucho. Aunque los monasterios élficos eran la principal autoridad de las instituciones religiosas, algunas especies y regiones del imperio no se unían ni servían bajo ningún culto y tenían sus propios rituales. Y después de una extensa investigación, Khan finalmente descubrió la causa principal de esta diferencia en las costumbres. La razón principal por la que existían diferentes formas de adorar al mismo dios era el cuarto héroe de la vida. Khan se enteró de los eventos que cambiaron la historia del imperio élfico y crearon nuevas ramas de costumbres y prácticas para adorar al dios de la vida, y Benimas fue el cuarto héroe de la vida. El cuarto héroe fue convocado hace 1800 años y lideró el imperio élfico contra enemigos que los atacaron e incluso ayudaron al clan imperial a expandir sus fronteras en gran medida. El hecho más peculiar fue que él estableció muchas de las costumbres culturales de su propio mundo en el imperio y dada la enorme influencia que tenía, que incluso empequeñecía al emperador elfo de ese tiempo, cientos de millones de personas sin importar su especie y origen habían aceptado su doctrina cultural y religiosa. Y dada su identidad, fuerza e importancia, los monasterios y el emperador no tuvieron más remedio que reconocerlo porque al final del día, todavía estaba adorando a su dios. Khan tenía una expresión de sorpresa cuando finalmente se encontró con la información sobre el cuarto héroe de la vida que dejó una marca en la historia de este antiguo imperio que aún se mantenía firme. Hubo dos factores clave que hicieron que Khan se quedara boquiabierto. La primera razón fue que el cuarto héroe de la vida también era de la tierra. Y la segunda razón es el hecho de que este héroe elegido era un vikingo. Capítulo 699. La influencia. Khan se sorprendió al descubrir que el cuarto héroe de la vida también era de la tierra como él. Y él era un vikingo en eso. El propio Khan había visto a algunas personas durante su tiempo en Flavor City que tenían apariencias influenciadas por la cultura vikinga. La primera persona que vino a la mente de Khan fue Stragabor Sigurd. Un individuo de rango gran maestro que había tratado de matar a Khan en nombre de vengar a su hermano llamado Ilya, quien intentó emboscar y matar a Khan cuando acababa de ingresar al mundo de Vantrea. Todo su clan parecía descendiente de vikingos según su apariencia y tatuajes. Autor. ¿Ves hasta dónde había planeado incluso hace 1 año y medio cuando comencé esta novela? Así es como conectas todos los puntos en una construcción mundial homogénea. Me doy palmaditas en el hombro sin vergüenza. Más tarde, Khan mató a Stragabor y se comió su núcleo para convertirse él mismo en gran maestro. Entonces Khan ya estaba al tanto de la existencia de la cultura vikinga en Vantrea. Pero descubrir que el supuesto vikingo era en realidad un héroe de la vida invocado en el imperio élfico.
De alguna manera, la influencia de este héroe convocado llegó incluso al Imperio Rakos 1000 años después. Más tarde, Khan revisó los registros y finalmente descubrió el nombre de esta figura que incluso hizo que los elfos longevos y tenaces se rindieran. El héroe vikingo era alguien incluso Khan en su vida anterior como el Rick había oído hablar. Porque fue uno de los reyes vikingos más famosos de la historia de la Tierra. El cuarto héroe de la vida fue Bjorn Ironside. Khan se agarró la frente mientras aún averiguaba el nombre. Aunque como el Rick, Khan no había usado su memoria eidética para hacer una vida excepcional para sí mismo, había pasado su tiempo adquiriendo muchos conocimientos para sus pasatiempos. Aparte de ser un geek, un web, un lector de novelas, un jugador y un otaku, el Rick también aprendió 11 idiomas y estudió muchas mitologías que varían de un país a otro. Así que sabía mucho más sobre eventos históricos, guerras, reyes y emperadores, así como sobre religión y dioses de muchas culturas dominantes y renombradas. Entonces, obviamente, también sabía sobre los vikingos y sus famosos líderes. ¿Quién no conocía al legendario Bjorn Ironside? Era hijo del rey Ragnar Lothbrok, quien se ganó el apodo y era conocido como Bjorn Ironside. Fue quien lideró el ataque a Inglaterra en el siglo IX junto con sus hermanos y también fue un explorador que navegó hasta el Mediterráneo y asaltó sus tierras. Pero lo más destacado es que también era un cacique nórdico, muy respetado y apreciado por sus cualidades de liderazgo y sus capacidades como un guerrero intrépido que también se convirtió en el primer rey de Suecia. Al igual que su padre, Bjorn Ironside fue un verdadero rey por derecho propio. Espera, ¿sucedió después de que él muriera? El dios de la vida lo revivió de entre los muertos después de convocarlo en Vantrea al igual que el dios de la oscuridad me reencarnó a mí. Se preguntó Khan. Porque eso explicaría por qué el rey vikingo muerto estaría vivo y pateando traseros como un héroe elegido en este mundo. Pero la línea de tiempo no encaja. ¿Eso significa que los dioses pueden convocar a la gente de cualquier mundo de diferentes épocas? ¿No significaría eso que podría haber un héroe invocado de la tierra que vivió en mi era futura? Se preguntaba a sí mismo. Pero entonces, Khan decidió dejar de lado esos pensamientos de teórico de la conspiración y prestó atención al asunto en cuestión. Luego hizo un estudio profundo sobre por qué Bjorn Ironside se convirtió en una figura colosal que incluso otros héroes y heroínas de la vida no pudieron lograr en los últimos 3000 años. A diferencia de los elfos que dominaban el uso de la magia y trabajos relacionados, Bjorn Ironside había creado su propio ejército de valientes guerreros que preferirían morir antes que correr para salvar sus vidas durante una batalla. Estas fuerzas cuerpo a cuerpo y de largo alcance fueron entrenadas y dirigidas personalmente por él. Y durante los 400 años de su vida en este imperio, hubo muchas ocasiones en las que personalmente lideró la carga y destruyó a los enemigos del imperio cuando incluso el emperador de esa época no pudo proteger sus fronteras. Bjorn Ironside fue un jefe de guerra con sabiduría y coraje a su lado y vivió una vida de guerra y derramamiento de sangre durante su tiempo en la tierra. Por lo tanto, tenía mucha más experiencia en lo que respecta a la guerra, incluso que los altos elfos que vivieron durante siglos. Esto lo convirtió en un héroe para todas las personas del imperio, no solo de nombre sino también en sus corazones. Sin embargo, siendo un héroe que no era un elfo, no se le permitió convertirse en realeza, obtener una posición importante de poder en el imperio o casarse con alguien de la familia imperial debido a las prácticas de endogamia. Bjorn Ironside, por otro lado, había influido mucho en las personas, por lo que también comenzó a difundir sus creencias culturales y sus costumbres, rituales, su idioma y muchas cosas más. A lo largo de su vida aquí, había estado con más de 100 mujeres, incluidas elfas, humanas y semi-humanas, así como con muchas especies de las que Khan había oído hablar por primera vez. El cuarto héroe de la vida extendió sus genes ampliamente y ahora, al menos el 10% de toda la población del imperio elfo eran descendientes del rey vikingo de una forma u otra. Sin embargo, este fenómeno provocó un gran temor entre los altos elfos cuyo único mérito era que eran descendientes de las personas que fundaron este imperio. Pero después de una batalla con el dios demonio en ese entonces, Bjorn Ironside resultó gravemente herido y murió un par de años después. Los detalles de esa batalla fueron ocultados por la familia imperial y nunca se reveló nada sobre lo que sucedió exactamente. Él no murió debido a las heridas. Lo asesinaron para preservar su poder y autoridad. Habló Khan. Él mismo fue soberano aunque por poco tiempo. Sabía cuán grande era la amenaza de un gobernante diferente para una estructura de poder ya establecida. Khan también había sido conspirado muchas veces, por lo que sabía que el cuarto héroe tenía la oportunidad de sobrevivir, pero al final fue traicionado y asesinado por los altos elfos.
Que bebas cerveza de los cuernos curvos y luches entre grandes guerreros y dioses en los gloriosos salones de Valhalla. Dijo Khan mientras presentaba sus respetos a Bjorn Ironside. En cuanto al impacto en el imperio elfo que dejó la muerte del cuarto héroe. Khan iba a explotarlo para su propio beneficio. Capítulo 700. Nueva identidad. La influencia que Bjorn Ironside, también conocido como el cuarto héroe de la vida, tuvo en la gente del Imperio Cibot y las historias de valentía y heroísmo que obtuvo no murieron incluso después de su muerte, ya que los elfos vivieron mucho más tiempo e incluso el clan imperial no pudo silenciar a la gente. Debido a sus propias leyes y creencias, subyugar u oprimir a la gente para obtener ganancias personales estaba en contra de las leyes élficas. Incluso el emperador no se libraría del castigo. Por lo tanto, la influencia cultural que dejó Bjorn Ironside nunca desapareció y su línea de sangre solo se expandió durante los últimos 1400 años, incluso si no fue exactamente como les enseñó. Incluso hasta el día de hoy, todavía había diferentes clanes que variaban de diferentes especies y árboles genealógicos, pero se identificaban como descendientes directos del cuarto héroe. Según la información que recopiló Khan, los descendientes del cuarto héroe se llamaban a sí mismos los hijos del hierro. En el imperio de Cibot, incluso un elfo de sangre pura podría ser descendiente del cuarto héroe y tener un rastro de su linaje. Así, la cultura en algunas partes del propio imperio élfico evolucionó y ahora existía una cultura simbiótica con las costumbres vikingas y élficas que rezaban al dios de la vida. En estas partes del imperio y los clanes, la gente usaba sus propios métodos para adorar a su dios. Algunas personas sacrificaron animales de granja, mientras que otros plantaron más árboles, ya que el dios de la vida representaba la vida dada y llevada al mundo. Khan luego sopesó algunos pros y contras en su mente. Incluso un elfo débil vivió hasta 150 años. Un elfo poderoso por encima del santo de la sexta etapa viviría al menos hasta 700 años. Este fue el caso del emperador actual, que era un santo de la octava etapa y tenía 658 años a partir de ahora. Sin embargo, no había cupones gratis para el buffet. La larga vida y el inmenso control sobre la raza élfica de Maná habían tenido un precio. No solo envejecieron más lentamente que otras personas, sino que sus rangos como santos también aumentaron de 2 a 3 veces más lento, ya que la mayor parte del maná y la energía mundial que absorbieron se usaron directamente para aumentar su longevidad. Por lo tanto, su progresión fue mucho más estancada a veces que otras especies y razas de Bantrea. Esto también condujo a una baja tasa de fertilidad y natalidad y, por lo tanto, solo el 30% de la población eran elfos, mientras que todos los demás pertenecían a diferentes razas y especies. Sin embargo, esto también le dio a Khan algunas ideas atractivas propias y finalmente se decidió por la decisión más importante sobre la que estaba en conflicto: su nueva identidad. Ser un alto elfo estaba fuera de la ecuación y los elfos normales a menudo tenían nombres y árboles genealógicos conocidos entre sí. Existía el riesgo de que quedara expuesto. En el otro extremo, había tantas ramas y árboles genealógicos entre los Ironborns que en este punto, a nadie le importaba mirarlos. Por lo tanto, era una tapadera perfecta para Khan si usaba el linaje de metamorfosis para convertirse en un elfo que ocupaba la jerarquía más alta del sistema social sin el riesgo de exponerse a sí mismo como el héroe humano de la oscuridad. Finalmente, después de completar su profundo estudio del Imperio Cibot, Khan y el grupo decidieron partir hacia un lugar en particular. Esta vez, Khan optó por evitar la capital del imperio o cualquier cosa cercana a las facciones nobles, los clanes imperiales o cualquier autoridad, ya que no quería tener problemas para llamar a sus puertas. Y después de cambiar muchos modos de transporte mientras ocultaban sus identidades como santos, finalmente llegaron al extremo norte del Imperio Cibot. Su nueva residencia iba a ser uno de los lugares más importantes del imperio donde iban a ganarse la vida haciendo lo que se les daba extremadamente bien. Después de 12 días de viaje y algunas paradas, finalmente llegaron a su destino principal. Después de salir de un hotel volador mágico hecho de madera pura y agua, el grupo vio la entrada de su nuevo hogar. Una gran entrada hecha de 2 enormes árboles tan altos como Burj Khalifa en ambos lados que se extendían por 500 metros de ancho, tenía un camino de 1 kilómetro de ancho por donde pasaban miles de personas usando sus vehículos, barcos, bestias voladoras y a pie. El grupo usó sus identificaciones falsas de aventureros para ingresar al lugar y, cuando llegó la noche, alquilaron una bonita suite con el dinero que ganaron hasta ahora en este imperio. Incluso los edificios y la arquitectura fueron asimilados y combinados perfectamente con muchos árboles enormemente extendidos como si Khan hubiera venido a vivir entre los espíritus de los árboles.
Khan miró por la ventana y vio que los dos primeros árboles gigantes que dieron la bienvenida a la gente ni siquiera eran los más altos. Había docenas de árboles gigantescos en los que miles de personas esculpieron casas y vivieron cómodamente dado el tamaño de estos árboles interminables y aterradores. Me siento como si estuviera a los pies del árbol del mundo. Habló Khan. Así comenzó el primer día de la vida de Khan y The Voice en la región repleta del mayor número de mazmorras de todo el imperio élfico llamada Alfheim. Khan luego decidió descartar su apariencia y raza anteriores como humano por primera vez desde que llegó a Vantrea. Con la ayuda del linaje élfico y el linaje metamorfosis de rango mítico, Khan ahora se transformó en un ser diferente. Su cabello se volvió completamente blanco mientras su oreja se estiraba y se alargaba hacia arriba. El iris de sus ojos se volvió rojo y su figura se volvió un poco más delgada pero incluso más clara que antes. La mandíbula masculina ligeramente ancha y cincelada se convirtió en una afilada y puntiaguda, mientras que la altura de Khan también se redujo en 3 pulgadas, por lo que ahora solo mide 6 pies. Y ahora, un elfo mucho más delgado y de piel más clara se paró frente a todos. Mis sentidos que están hormigueando. Dijo Khan mientras asumía una nueva personalidad que sería su nuevo comienzo en el Imperio Cibot. Estoy en un imperio de elfos y voy a usar el linaje de Bjorn y Donside como tapadera. Ya que estoy cambiando de apariencia, también debería crear una identidad falsa con un nuevo nombre, declaró. El nombre debe ser élfico mientras que el apellido debe ser el de un vikingo. Supongo que está decidido entonces. A partir de ahora, debería llamarme, dijo Khan mientras se reía como un maníaco en su mente y eligió el nombre más apropiado que satisfaría al Geek dentro de él. Legolas Ragnarsson. Lo viste en Audionovelas Héroe.